hay varios errores conceptuales, así que el sábado vamos a resolver los problemitas ese que yo les puse, ¿ya? Pero hay errores, digamos, fundamentales, ¿ya? Que tienen que ver con representar las señales sinusoidales y los fasores, ¿ya? Yo no sé cómo, o sea, se supone que todos los representaciones que ustedes hicieron de las señales sinusoidales la hicieron con un fasor en base a una onda senoidal, ¿cierto? Y el fasor lo representaron con los valores RMS, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? ¿Ah? ¿Sí? ¿O todavía no lo repasamos? Pero si ahora que digo, se refiere al voltaje que dio el valor que usa el fasor. Pero que sea un fasor el último video. Sí, todo está, o sea, yo les puse en el problema en particular en los valores eran RMS. Sí, claro. Claro, porque en lo mismo también se puede trabajar con los fasores en función de los valores máximos. Ya, si yo trabajo los valores máximos y trabajo las corrientes y las tensiones, no tengo problema. Y después puedo pasar al valor efectivo, claro. ¿Sí? Pero cuando yo trabajo, ¿no es cierto?, con el fasor del valor RMS y yo, por ejemplo, quiero pasar a la forma de tiempo, como ahí, ¿cierto?, tal cual está aquí, ese valor máximo obviamente es el valor RMS por raíz de 2, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Entonces, ahí hay algunas personas que cuando hicieron ese traspaso de la onda de tiempo al fasor, lo escribieron con el valor máximo, lo cual no está mal, lo insisto, pero debo trabajar siempre con los valores máximos, ¿cierto? Y también después cuando yo quiero dar el resultado, ¿no es cierto?, y los cálculos que hago, tengo que hacerlo con los valores RMS, por lo tanto, una vez que yo determino las corrientes, las tensiones, lo que sea, tengo que pasar los valores RMS, ¿ya? Y cuando quiero pasar entonces del fasor, si el fasor está dado en valor RMS y lo quiero escribir como aquí, en función del tiempo, este valor siempre es el valor máximo, ¿ya? Siempre el valor máximo. Lo mismo con los ángulos de fase, ¿ya? Por ejemplo, aquí, cuando esto es negativo, significa que esta señal está retrasada 120 grados, ¿ya? Y acá, por ejemplo, cuando tengo un signo positivo, significa que esto está adelantado. Adelantado siempre respecto de una referencia, ¿cierto? Que yo al menos así lo paso cuando explico esto. Siempre yo tengo una referencia, ¿cierto? Cuando yo dibujo una señal, por ejemplo, un PDT, ¿cierto? Siempre yo tengo esta referencia y esto es lo que uno se refiere como eje t igual 0, eje de tiempo, ¿cierto? Que yo aquí grafico en el tiempo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una señal sinusoidal con ángulo 0, como en este caso, ¿cierto? Aquí se fijan, esto dice V máximo seno de omega t nomás, ¿ya? Recuerden que omega t es la frecuencia angular, ¿cierto? Omega es 2pi por f, ¿cierto? Y f ya sabemos, 1 partido por t, ¿ya? Entonces, cuando yo lo represento a través de una onda de tiempo como esta, senoidal, ¿cierto?, y tengo un ángulo de fase 0, significa que la señal senoidal parte de aquí, ¿ya? Entonces yo, a partir de aquí, yo dibujo mi onda senoidal, ¿cierto? Y esto, por supuesto, alcanzará el valor máximo y, por supuesto, por aquí abajo tendrá el valor máximo negativo, ¿ya? O menos BM, si ustedes quieren, ¿ya? Pero esta es mi referencia, T igual 0, ¿ya? Eso se condice porque, como dije, estas ondas están tomadas todas en función de una onda senoidal. Entonces, esa también es otra referencia que uno tiene, porque los fasores yo también los puedo escribir en función de una onda cosenoidal, ¿ya? Y nosotros sabemos que entre una onda coseno y una onda seno hay 90 grados de desfase, ¿ya? Entonces, yo al menos en los cursos, cuando hago circuitos, siempre la referencia es que, como digo, los fasores los represento a través de sus colores RMS, ¿ya? Y eso en referencia con el ángulo de desfase respecto de una onda 0. Ustedes se fijan aquí, todo esto están con 0, ¿ya? Entonces eso significa, ¿cierto?, que cuando yo lo defino en función de una onda senoidal, ¿cierto?,
entonces yo debo tener claro que si yo evalúo t igual 0, ¿cierto? Si esta es mi forma b de t, b máximo, ¿no es cierto? 0 de omega t, entonces si yo evaluaro aquí, ¿cierto? B de t igual 0, eso me va a dar b máximo 0 de 0, ¿cierto? Y el 0 de 0 vale 0, por tanto esto me va a dar 0 volts, ¿ya? Significa entonces que la señal está justo aquí, ¿ya? Y así, se diga, si yo después evalúo para un valor por acá, ¿cierto? Que esto sería si yo tengo aquí t, ¿no es cierto? Ahí, aquí tengo t medios y aquí tengo, ¿no es cierto? T cuarto, ¿ya? Y por supuesto acá tendré 3 t cuarto, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces aquí voy a alcanzar el valor máximo, después el cruce por 0, el máximo negativo, etcétera, etcétera, etcétera. En el apunte que le subió el John ahí está todo detallado esto, así que échenle un vistazo a ese apunte. Incluso hay una tablita ahí con valores en particular, con estos valores, digamos, característicos, ¿cierto? En que cuando cruza por 0 la señal, cuando alcanza el máximo positivo, cuando alcanza el máximo negativo, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto sí que vaya por supuesto. Recuerden que esto, ¿no es cierto?, es una señal periódica, ¿ya? Y por supuesto aquí todos los valores son positivos, aquí todos son valores, ¿no es cierto?, negativos, ¿ya? De paso también ahí están definidos los valores, como les dije, valor medio, valor RMS, valor cuadrático medio, ya los valores peak to peak, etcétera, ¿ya? Así que échenle un vistazo a ese apunte, ¿ya? Ahí está todo el detalle que ustedes deben manejar, ¿ya? Entonces, en resumen, cuando trabajemos aquí, los fasores yo lo voy a referir, ¿no es cierto?, a una onda senoidal, es decir, el ángulo entonces lo voy a tomar como referencia, tomando una onda seno, que debiera partir de 0 cuando yo lo tengo en eje t igual 0, ¿ya? Esa va a ser mi referencia, ¿ya? Si, por ejemplo, si yo dibujara la otra onda que está allá, ¿cierto?, esta, por ejemplo, más 120, significa entonces que esto tendría que estar, ¿no es cierto?, en adelanto, ¿ya? Bueno, aquí yo lo escribí, ojo, lo escribí en tiempo, a eso también es equivalente si yo lo escribiera aquí, por supuesto, es lo mismo, ¿cierto? Si yo pusiera aquí, no sé, por 360 grados, aquí tendría 180 grados, aquí tendría 90 grados, etcétera, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí tendría los 270, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿cierto? La misma, ¿ya? La única diferencia que aquí yo estoy definiendo esto está en tiempo, ¿no es cierto?, en alguna unidad de segundo, qué sé yo, milisegundos, por si algo, ¿ya? Y esto acá, ¿no es cierto?, está en teta, en omega t, ¿no es cierto?, que lo puedo entonces yo esto medir en grados, ¿no es cierto?, ¿ya? Y en radial, ¿cierto?, en radial, ¿ya? En ese caso entonces tendría que poner aquí 2pi, ¿cierto?, esto sería pi medio, etcétera, 3 pi medio, etcétera, ¿ya? Eso sería entonces teta, ¿no es cierto?, en radianes, ¿ya? Recuerden que teta igual omega t es posición angular, ¿ya? Posición angular, ¿ya? Y esta es velocidad angular, ¿cierto? Velocidad angular, esto se mide en radianes por segundo, ¿ya? Radianes por segundo. Y la frecuencia, por supuesto, que uno partido por tiempo, esto normalmente uno lo pone en ciclos por segundo, ¿cierto? O también, nosotros al menos en electrónica lo usamos más como algún submúltiplo o múltiplo de Hertz, ¿cierto? Hertz, qué sé yo, kilohertz, megahertz, lo que sea, ¿ya? Múltiplo de Hertz, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces, como digo, si yo me refiero a esta onda que está aquí, esta más 120 significa que está adelantada, pero siempre adelantada respecto de una onda senoidal medida aquí, o sea, aquí, ¿ya? Entonces significa que por acá yo tendré 120 grados, ¿cierto?, ¿ya?, adelantado respecto a esto, y esta entonces esta onda tendrá que tener una cosa así, ¿ya?, etcétera. O sea, este ángulo de fase, llamémosle phi, será 120 grados respecto de esta posición que esté igual 0, ¿ya? Entonces yo digo, esta onda también, ¿no es cierto?, también va a ser una onda de la forma, ¿no es cierto?, B máximo seno de omega t más 120 grados, porque está adelantada respecto de este eje, ¿ya? Y cuando está atrasada, entonces la tengo que dibujar a este otro lado, ¿ya? Qué sé yo, por aquí en alguna parte, ¿cierto? Qué sé yo, esta entonces sería lo mismo,
máximo seno de omega t menos 120. ¿Ya? Aquí una forma de ver eso, en realidad yo siempre les digo lo mismo, es ver como si esta onda estuviera viajando de derecha a izquierda, ¿ya? O sea, que la onda estuviera viajando hacia allá. Entonces yo la miro aquí, esta que está en 0, no tiene desfase, ¿cierto? Está justo el t igual 0. Esta está adelantada, ¿cierto? Ya pasó ya, o sea, el 0 de la onda senoidal está por acá, está adelantado respecto de esto, ¿ya? Y el otro punto inicial del t igual 0 de esta onda, ¿no es cierto?, está retrasado 120 grados, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esto está en adelanto, esta está en atraso, ¿cierto? Esto está en atraso y esta está en adelanto, ¿ya? Respecto de este eje t igual 0. Y ahí se dice que esta estaría en fase respecto de este t igual 0. ¿Ya? Ahora, por supuesto que después uno habla, y aquí así lo vamos a hacer, ¿cierto? Y bueno, ustedes ya lo han hecho, ¿cierto? Habla del desfase entre la corriente y la tensión, ya en un circuito RLC, ¿cierto? Aquí, igual que antes, como les dije en la clase anterior, vamos a trabajar con circuitos RLC, ¿cierto? Y los circuitos RLC pueden estar conectados de cualquier manera, ¿cierto? Puede estar en serie, paralelo, algún circuito mixto, qué sé yo, pero siempre yo voy a tener una impedancia, ¿cierto? Una impedancia característica de la carga, ¿ya? Y la impedancia siempre va a tener una parte resistiva y una parte, ¿no es cierto?, que va a ser reactiva, ¿cierto? Ahora, en un circuito RLC, en general, cualquiera que sea, siempre yo voy a tener una resultante en realidad, ¿cierto? Entonces, generalmente uno habla de impedancia equivalente, ¿cierto? Donde tengo una resistencia equivalente y una reactancia equivalente, ¿ya? Ahora, esa reactancia equivalente, por supuesto, puede ser, ¿cierto?, de dos formas, digamos, de dos tipos más bien, ¿cierto? O sea, yo podría tener un Z de la forma R más JX, ¿no es cierto?, equivalente, por aquí, para hacerlo más general. Y en este caso, entonces, esto tiene una característica inductiva, ¿cierto? Esto sería inductivo, ¿ya? Cuando tengo el más J, eso por norma, ¿cierto?, uno le asigna signo positivo al J y lo asume entonces como una reactancia inductiva, ¿cierto? Y al contrario, cuando yo tengo una reactancia, ¿no es cierto?, menos J, entonces esto corresponde, ¿no es cierto?, a un comportamiento de tipo capacitivo, ¿ya? Capacitivo, ¿ya? Y sabemos ya que cualquiera sea la forma, yo tendré entonces una impedancia que tendrá un módulo, ¿cierto?, un módulo y un ángulo, llamémosle θ, ¿ya? Donde el módulo, ¿cierto?, ya sabemos que, bueno, esto por definición, en realidad las calculadoras lo hacen automáticas, ¿cierto? El módulo, por supuesto, es la suma en cuadratura de la parte resistiva más la parte, ¿no es cierto?, reactiva, ¿ya? Es el módulo, ¿cierto? El módulo de la impedancia, ¿ya? Y θ es el ángulo de fase, ¿cierto? Ángulo de fase. De fase o de fase, como queramos llamarlo. Y eso por definición también corresponde, ¿no es cierto?, al arco tangente de la componente reactiva partido por la resistencia. Ahora uno no hace esto en realidad a mano porque la calculadora, ¿cierto?, todos ustedes tienen una calculadora que uno la pone de la forma rectangular a polar. Cuando uno pulsa el polar, uno le agrega entonces la parte resistiva y la parte reactiva y eso me da el ángulo, ¿no es cierto?, y después aprieto la teclita ahí, ¿ya? Y me aparece el ángulo. Eso me imagino que todos lo tienen claro, ¿cierto? ¿Sí? Mandar la calculadora aquí es crucial y no equivocarse cuando setean las calculadoras, que estén siempre la calculadora debo setear en grados, ¿cierto? En grados, ¿ya? Cuando uno lo pone ahí, dice en tej, ¿cierto? En tej. Eso tiene que estar en grados. Entonces, por eso yo uso aquí en ángulo, ¿cierto? 120, qué sé yo, 35, o lo que sea, en grados, ¿ya? Cuidado con eso, porque a veces las calculadoras las pone en radianes y ya hay que darle cojo, ¿cierto? Entonces siempre es bueno uno tener una idea más o menos de qué es lo que espero, ¿ya? Otra cosa importante aquí, que el ángulo de la impedancia, ¿cierto?, es súper importante porque el ángulo de la impedancia, aparte que me da el desfase entre la corriente y la tensión, ¿no es cierto?, en la rama que yo estoy considerando, en el par de terminales que estoy considerando, ¿no es cierto? Siempre en un circuito yo voy a tener un par de nodos, ¿cierto? Cualquiera que sea el circuito, la forma que sea, qué sé yo. Por ejemplo, aquí yo tendré una impedancia, ¿cierto? Y ahí tendré una tensión, ¿cierto? Una tensión ahí, ¿ya? Qué sé yo, fasorial. Y aquí tendré una corriente también fasorial, ¿ya? Entonces ahí tengo una impedancia, el ángulo de impedancia me da
el ángulo de desfase entre la corriente y la tensión, ¿ya? Siempre así, ¿ya? Entre el par de nodos donde está conectada la impedancia, ¿cierto? ¿Ya? Y la corriente que circula por la rama donde está conectada la impedancia. Aquí yo puedo tener conectado cualquier cosa que se está conmigo, lo que sea, ¿ya? Siempre entonces tengo que tener en cuenta eso, ¿ya? Y lo otro que es un error común que comete a veces la gente, ¿ya? Es que cuando, por ejemplo, yo descompongo esto, por ejemplo, si esto fuera inductivo, si fuera un Z de la forma R más JXL, ¿ya? Entonces debo tener claro que esto tengo ahí la resistencia y en serie, ¿no es cierto?, la inductancia, y esta tensión está aplicada aquí entre ese punto y ese, ¿ya? Entonces la corriente, por supuesto, es la misma porque está en serie, ¿cierto? Pero yo debo calcular aquí cuánta es esa tensión, ¿cierto? Y cuánta es la tensión BL, ¿ya? Ese es un error común que comete la gente a veces, no sé si involuntario o por malformación, no sé, pero bueno, yo hablo de los alumnos del día que hice harto tiempo teoría de circuito y era común, mejor ya ni preguntar eso porque sabía que no lo iban a responder, ¿ya? Hay una caída de tensión en PR. Claro, correcto. Y otra cosa, la suma, ¿cierto? La suma es fasorial, ¿ya? Fasorial, ¿ya? Significa que yo debo entonces tener el módulo y el ángulo, ¿cierto? El módulo y el ángulo. Ahora, las calculadoras más modernas hoy en día uno puede entrar con los fasores directos, ¿sí? Algunas hacen eso. La que yo tengo no hace eso, así que yo lo hago de forma carretera, ¿no? ¿Cierto? Tengo que pasar de la forma polar rectangular, ¿cierto? De la forma rectangular a la polar, ¿ya? O de la forma polar a la rectangular. Y ahí me entrega, ¿no es cierto?, el valor de la parte real y la parte imaginal. Ojo, recuerdo que, ¿cierto?, cuando yo hablo de un fasor, en realidad lo que estoy haciendo es representando una onda sinusoidal, ¿ya? Aquí en los circuitos de corriente alterna, como el John seguramente le dijo, ¿cierto? En realidad estamos haciendo lo mismo que hacemos en los circuitos de corriente continua. Igual sumamos corriente, igual sumamos tensiones, ¿cierto? Las leyes de circuito son las mismas, los teoremas son los mismos. Lo único que cambia, que ahora yo hablo, ¿no es cierto?, de una impedancia, ¿ya? Y no de una resistencia pura, ¿ya? También me di cuenta de que algunas personas se referían a la impedancia como resistencia, y eso es erróneo, ¿cierto? Porque la impedancia tiene una componente resistiva, pero tiene una componente reactiva, ¿ya? Ahora, también, ¿no es cierto?, uno puede ver la impedancia, y de hecho así uno lo analiza también en general, ¿cierto?, que en este caso yo también podría referirme a esto como una impedancia en particular, claro, ¿cierto?, que tiene una componente reactiva nula, o a esta referirme como una impedancia que tiene una parte resistiva, ¿no es cierto?, nula. Ya yo podría decir que este Z es Z1 más Z2, también. Pero no tiene mayor sentido porque siempre, ¿cierto?, y eso yo siempre les recomiendo lo mismo, cada vez que yo analice un circuito RLC, lo ideal es trabajar con impedancias equivalentes de rama, ¿ya? Siempre, antes de hacer ningún cálculo, ¿ya? Por definición, ¿no es cierto?, una rama es lo que está conectado, todos los elementos que están conectados, ¿no es cierto?, en un par de nodos, ¿ya? Y en particular, esa impedancia equivalente cuando son nodos principales, ¿cierto? Acuérdense que un nodo principal, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Este es un nodo principal, este también es un nodo principal, ¿cierto? Cuando yo tengo una sumatoria de corriente, es decir, la corriente que llega aquí, ¿no es cierto?, llamémosle que se lleva I1, esa se separa en una corriente, ¿no es cierto?, I2 y una corriente I3, ¿cierto? Este es un nodo principal, ¿ya? Por ejemplo, aquí al medio, este también es un nodo, ¿cierto? Pero este es un nodo común, ¿ya? Un nodo común es aquí el nodo en el cual la corriente que entra es la misma que sale, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del problema que yo les puse en el circuito, ¿cierto?, yo les puse una impedancia por aquí que no me acuerdo qué eran, pero era una impedancia, una resistencia, inductancia, condensador, que es lo que les puse, ¿ya? Por ejemplo, así, no sé si tenía otra cosa para acá, no me acuerdo, ¿ya? Entonces, esos eran mis nodos, ¿cierto? Para allá, ahí estaba el otro, creo que estaba así, creo que era el circuito, ¿ya? Entonces, claro, este es un nodo principal, este también es un nodo principal, ¿cierto? ¿Ya?
aun cuando yo aquí también puedo definir un nodo, aquí también, etcétera, ¿cierto? Pero estos son todos nodos comunes porque la corriente, esta corriente es la misma corriente que pasa por acá, ¿cierto? Porque si esta es I1, esta será entonces I2 y esta será, ¿no es cierto?, I3, ¿ya? Entonces, claro, esta corriente que pasa por aquí es la misma, esta también, ¿cierto? Porque aquí esta, obviamente, esta es la misma corriente I2, ¿no es cierto? Y aquí se junta con esta que es la I3, etcétera. Por tanto, esta es la suma de las dos, porque es la misma, ¿no es cierto? I1 igual I2 más I3, fasorialmente, ¿cierto? Por tanto, yo entonces puedo decir, está en la misma rama, entonces yo digo, bueno, mi circuito equivalente lo pongo ahí, ¿no? O sea, todo esto que está aquí, ¿cierto? Qué sé yo, le pongo el número nomás, esto será I1 más I2 más I3, ¿cierto? Y después tengo mi impedancia equivalente de esa rama, ¿ya? Y allí ya tengo un circuito simplificado. Entonces tengo estos nodos, ¿cierto? ¿Ya? Esta impedancia, no sé, buscamos que este sea Z1, Z2, Z3, ¿cierto? Entonces, este nodo es el mismo, por supuesto, estos están en paralelo, ¿cierto? Están en paralelo. Y esto está, ¿no es cierto?, aquí en serie con la tensión de la fuente, ¿ya? Etcétera. Bueno, y ahí puedo aplicar divisor de corriente, ¿cierto? Puedo aplicar divisor de corriente aquí, y si esto lo lleva a un circuito equivalente, ¿no es cierto? Esto entonces yo lo puedo reducir y tengo simplemente aquí un circuito así, ¿cierto? Y este será Z equivalente de Z2 paralelo a Z3, ¿ya? Entonces me va a quedar ese nodo, y ya este nodo es un nodo común, ¿cierto? Porque la corriente aquí es la misma, ¿cierto? Y esto será I1, etcétera, ¿ya? Y aquí puedo aplicar el divisor de tensión, ¿ya? Entonces puedo aplicar el divisor de tensión y calculo la tensión que está aquí. Y después puedo probar que es la que está acá, igual y después digo nomás aquí esta corriente I2, ¿no es cierto? Y esta es la corriente I3, y por lo tanto la corriente I2 será la tensión B partido por el Z2, ¿no es cierto? Y la corriente I3 será el B partido por Z3, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo sumar las corrientes y obtengo, como dije, el I1, ¿cierto? I1 igual I2 más I3, etcétera. Todas son fasoriales, aunque no le ponga aquí el sombrerito, sabemos ya que son sumas fasoriales, ¿ya? Etcétera. También siempre digo a la gente, yo en el circuito, este esquema en realidad es repetitivo, cualquier problema, como esté conectado así, lo que ustedes se imaginen, siempre lleva un esquema como ese, ¿ya? En realidad un esquema como este, todavía más, lleva un esquema más simple, ¿cierto? Donde tengo la tensión, la impedancia total o equivalente, ¿no es cierto? Total, ¿ya? Y tengo mi corriente aquí, ¿ya? Y entonces aquí donde decimos siempre, bueno, se tiene que cumplir la ley de Ohm, ¿cierto? O sea, el B tiene que ser I por Z, ¿cierto? Por Z equivalente. O digo, la corriente será entonces la tensión dividido por el Z, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, las leyes de circuitos siempre se van a cumplir. El cuidado más que tengo que tener es, ¿no es cierto?, dónde yo tengo mi par de nodos, ¿no es cierto?, y dónde está entonces mi impedancia equivalente de rama. Entonces decía, siempre que tenéis un circuito, yo recomiendo reducir, ¿cierto?, a una impedancia equivalente de rama, o sea, tener siempre una sola impedancia, por ejemplo, aquí en esta rama, ¿cierto?, en esta y en esta. Y ahí yo al tiro veo circuitos muy simplificados. Y después voy haciendo asociaciones, ¿no es cierto? Y por supuesto, si después quiero más detalle de alguna cosa, tengo que volver hacia atrás, ¿ya? Eso es muy sencillo. Lo otro es que cuando trabajo con impedancia, ¿no es cierto?, claro, igual puedo aplicar, por ejemplo, en el circuito aquí, si yo quiero sacar el equivalente de estos dos, yo decía ahí, ¿no es cierto?, Z2, o sea, el Z2 para con Z3, y sabemos que yo aplico esa, ¿no es cierto?, regla de multiplicar Z2 por Z3, ¿no es cierto?, y sumar Z2 más Z3, ¿cierto? ¿Ya? Pero ojo que esta suma es algebraica, ¿cierto? Perdón, quise decir compleja. Compleja, ¿cierto? Compleja. Entonces, aquí tengo que tener cuidado, ¿cierto? Salvo, insisto, que su calculadora haga la forma directa, porque, como les dije, mi calculadora no hace eso, entonces yo tengo que sumar aquí en forma rectangular, pasarla a la forma polar, y aquí sí que puedo multiplicar en forma polar directa, ¿cierto? Multiplicando los módulos, sumando los ángulos, ¿cierto? Cuando divido, tengo que dividir los módulos y restar los ángulos, ¿cierto? Al ángulo del numerador le resto al denominador, ¿ya? Y me queda entonces 100, ¿ya? Entonces, como ven, todas estas cositas que yo estoy diciendo aquí son cosas que se supone que ustedes las tienen que manejar así, pero
¿Ah? Sin equivocarse, ¿ya? Porque yo, insisto, lo único que voy a decirle aquí, mire, ahora voy a tener una fuente, digamos, de alimentación trifásica que está compuesta de 3 fuentes, digamos, que están desfasadas a 120 grados cada una, ¿ya? Pero las conexiones siempre van a estar referidas, ¿no es cierto?, a 3 circuitos monofásicos que están conectados de alguna forma, ¿cierto?, que son las formas tradicionales en triángulo o en estrella. Lo que tengo que saber es lo mismo, ¿ya? Se me escapaba un detalle que le iba a decir yo, ¿cierto?, cuando dije aquí de los fasores. Un fasor no es otra cosa que una representación, ¿no es cierto?, de una onda sinusoidal, ¿no es cierto?, ¿ya?, en un plano ya cartesiano en realidad, ¿no es cierto? O sea, yo una onda cualquiera, ¿no es cierto?, esa misma, ¿cierto?, esa misma onda, yo digo, bueno, esta onda, ¿cierto?, yo la represento en un plano cartesiano, ¿cierto?, donde aquí yo acostumbro poner aquí referencia 0 para indicar nomás, ¿no es cierto?, que esa es mi referencia, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, si yo voy a dibujar esto, si este es el valor máximo, entonces yo tendré que indicar aquí, ¿no es cierto?, esa posición, y yo digo, este será mi fasor tensión, ¿cierto? Sabiendo entonces que mi fasor tensión ya es el valor RMS de esa tensión con un ángulo de 0 grados, ¿ya? De 0 grados, ¿ya? Si yo me refiero a la otra que le decía yo que tuviera 120, entonces yo tendría que dibujar, ¿no es cierto?, este fasor, aquí tengo mi referencia 0, 120 grados para acá, ¿cierto? O sea, aquí tengo 90, ¿cierto? Aquí tendré un tercio por aquí, más o menos, ahí estará, ¿no es cierto? 120 grados para allá, entonces ahí tendré también mi tensión fasor, etc. ¿Ya? Y el otro estará, ¿no es cierto?, menos 120 grados, ¿ya?, medido de aquí hacia abajo, ¿ya? Nótese que digamos, acuerdo, ¿cierto?, por norma, cuando yo veo la rotación de los fasores, siempre se asume que esta rotación es en sentido antihorario, ¿cierto? Se dice que un fasor no es otra cosa que la representación de una onda sinusoidal, ¿cierto?, que gira con velocidad angular omega, ¿ya? Y esto entonces cuando yo describo 360 grados aquí, ¿cierto?, entonces este fasor describe totalmente esta forma de onda, ¿no es cierto?, en un periodo, ¿ya? Ahora, esa es una también, ¿no es cierto?, razón por la cual cuando uno recién habla de los fasores, uno lo representa como el valor máximo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con el valor máximo, entonces yo puedo, ¿no es cierto?, calcular allí el valor instantáneo, ¿ya?, con solamente hacer digamos, un cálculo, ¿no es cierto?, trigonométrico, ¿ya?, puesto que cuando este fasor va girando aquí, ¿no es cierto?, va describiendo distintos ángulos, que sé yo, por ejemplo, 45 grados, ¿cierto? Después me muevo para acá, tendré 90 grados, etcétera, etcétera, y si me muevo hasta los 360 grados, describí en cada punto de esto todos estos valores, todos estos valores, ¿te fijas? ¿Ya? En forma instantánea, ¿ya? Entonces, en realidad no es más que eso, ¿ya? Un fasor es una representación de una onda sinusoidal, ¿no es cierto?, en un plano, ¿ya? Donde yo entonces, ¿qué es lo que indico? La magnitud de la onda, ¿no es cierto?, que como dije, puede ser también el valor máximo, también se puede hacer, pero si yo trabajo con valores máximos, yo tendría que trabajar todas las tensiones con valores máximos, todas las corrientes con valores máximos, porque si después yo quisiera hacer esta relación aquí, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hiciera la relación entre la corriente y la tensión y la impedancia, obviamente no puedo tener la tensión RMS y acá la corriente máxima, ¿ya? Etcétera. Yo puedo decir, y de hecho así se define en la redactancia, vuelvo a insistir, revisen el apunte que le subió el John, ¿ya? Ese lo uso yo como guía en teoría de circuito en el día, así que Profesor, está muy completo, ¿sí? pero en la práctica nosotros tendríamos, cuando representamos fasorialmente la tensión trifásica, la vamos a representar en RMS, como lo puso ahí. Sí, para allá voy. Es que quería hacer un recuento así rápido nomás, Vale. para que más o menos ustedes me sigan, ¿ya?
como dije, viendo que las pruebas estaban ahí con algún error, entonces una pequeña introducción. ¿No? Después el sábado ahí vamos a hacer el ejercicio ahí, ustedes me pueden preguntar más detalles, ¿ya? Porque yo tengo que informar lo que hago, entonces no puedo informar que ya yo casi no he avanzado nada. No lo digo como reparo, sino que, como les dije, lo importante es que aprendan bien, si esa es la idea, o si no saben nada, yo con meter la materia y ¿qué aprendieron? Y después decir, ¿quién lo hizo en teoría circuito? Bueno, el John Correales. Decía, entonces, puede ser todo valor máximo o todo RMS. Por acuerdo siempre trabajemos con los valores RMS y así entiendo yo que el John lo pasó. Imagino yo que sí lo pasó el John. ¿Ya? Yo al menos lo paso así en los cursos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos, ¿cierto?, que las tensiones que están ahí en la red eléctrica todas están en función de los valores RMS, ¿cierto? ¿Y por qué el valor RMS? Porque esta onda sinusoidal, ¿no es cierto?, como es simétrica, ¿cierto?, el valor medio de esa señal es nulo, cero, ¿cierto? Porque el valor medio, que también está definido en el apunte. La pregunta es la forma. ¿Ah? Claro, el valor medio, ¿cierto? El valor medio no es otra cosa que un promedio. ¿De qué cosa? De los valores instantáneos, ¿cierto? De los valores instantáneos durante un periodo. Eso es, ¿ya? Entonces se define matemáticamente como un periodo de los valores, ¿no es cierto?, entre 0 y t de la función. Yo lo voy a poner así como f de t para hacerlo general, ¿ya? O sea, cualquiera sea, este f de t puede ser corriente, puede ser tensión, incluso puede ser potencia, ¿ya? Ese es el valor medio. Entonces, si ustedes interpretan esto, ¿qué es lo que es esto? ¿Cierto? La integral es una sumatoria continua, ¿cierto? Continua, porque la función esta es una función continua, ¿cierto? ¿Ya? Es una función continua. Al punto de vista de la continuidad de la función, esta es una función continua. No tiene ninguna discontinuidad, ¿ya? Entonces es una sumatoria, ¿no es cierto?, de valores continuos dentro de un periodo, ¿ya? Entonces significa que todos los valores instantáneos entre 0 y t yo los sumo. Eso es lo que representa la integral, una suma continua. Y eso lo divido por t. Entonces eso me da un promedio. Por tanto, el valor medio se define así, como el valor promedio de todos los valores instantáneos tomados durante un periodo. Por tanto, si esta onda es simétrica, ¿cierto? Simétrica significa que este valor máximo es igual que este, ¿cierto?, en módulo. Por tanto, si yo sumo todos estos valores que son positivos con todos estos valores que son negativos, ¿cuánto me va a dar? Cero, ¿cierto? Cero. Por lo tanto, no tiene sentido para nosotros el valor medio en una onda sinusoidal pura. Por eso que se define el valor RMS, ¿ya? Y a mí me gusta más definir el valor RMS, ¿no es cierto?, tomando en cuenta el valor cuadrático medio, ¿ya? Y el valor cuadrático medio, ¿ya? Valor cuadrático medio que se representa como, a todo esto aquí no lo puse, lo voy a poner aquí al ladito, ¿ya? F rayita de t, ¿ya? La rayita arriba del ft significa que es un valor medio, ¿ya? Y el valor cuadrático medio es una rayita con un cuadradito ahí, ¿ya? Así se define, ¿ya? Este es el valor cuadrático medio, este es el valor medio. Esta es la suma, ¿no es cierto?, el promedio de los valores instantáneos, ¿ya?, durante un periodo. Esta, ¿no es cierto?, el valor cuadrático medio me da un promedio de los valores instantáneos al cuadrado, ¿ya? Entonces, la integral también me lo asigna, ¿cierto?, como es un promedio, 1 partido por t, integral de 0 a t de la función al cuadrado, ¿ya? Eso es lo que se conoce como valor cuadrático medio. Vuelvo a decir, revisen el apunte, porque ahí tengo hasta unos monitos ahí y usted al tío le va a quedar claro quién lo tiene, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el valor RMS, a mí me gusta definirlo así, como la raíz cuadrada del valor cuadrático medio, ¿ya? Para mí gusta verlo queda más claro, porque a veces uno pregunta, ¿qué es lo que va a RMS? Y la gente como que no sabe explicar qué es lo que es, ¿ya? O sea, algunos creen que ahí en la red tengo siempre 220 ahí parejitos, ¿no? Esos son valores promedio. Entonces, si yo pongo los osciloscopios ahí,
O sea, no puedo poner osciloscopio directamente, por supuesto, pero si lo mido de alguna forma, ¿cierto? Tendré la forma, ¿cierto? Ahí está. El promedio de esto, ¿cierto? Yo saco un promedio de eso será entonces el valor RMS, que para el caso de la red eléctrica aquí serán 220 volts, ¿cierto? Ahí más o menos, ¿cierto? 240, 190, qué sé yo, hay valores ahí que una holgura, digamos. Pero para nosotros 220 volts. Es como si entonces yo tuviera durante todo este periodo 220 volts ahí, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, el valor RMS es el único valor equivalente que me representa, ¿no es cierto? Y uno dice, me mide la intensidad de la señal, ¿cierto? Porque el valor medio no me indica nada, es cero, ¿ya? Es cero, ¿ya? ¿Se entiende eso, sí? ¿Sí? Ya, revisen el apunte, ¿ya? Revisen el apunte. Estoy seguro que le van a aparecer dudas por él, ¿ya? 0707. ¿Ah? 0707. Claro, ¿cierto? Bueno, decía yo entonces, el valor RMS es la raíz cuadrada del valor cuadrático medio, ¿ya? Ahora, el valor cuadrático medio, además, ya me sirve también para definir la potencia, ¿cierto? Yo les preguntaba ahí por la potencia instantánea por definición, ¿no es cierto? P de t minúscula no es otra cosa que I de t por B de t, no, ¿ya? Nada más, eso, ¿ya? Es una función también, ¿no es cierto? Digamos, instantánea, ¿cierto? O sea, está variando en el tiempo, ¿ya? Y yo tengo distintos valores, por supuesto, ¿cierto? Y la potencia promedio, ¿ya? La potencia promedio que se representa como P mayúscula. Aquí hay que ser cuidadoso con la nomenclatura, yo soy bien estricto en eso porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿ya? Si alguien me dice que el valor de RMS y me pone P nomás y no sabes qué está refiriendo, ¿ya? O si pongo P de T y pongo la potencia promedio, voy a entender que es la potencia instantánea que es constante, que puede ser, ¿cierto? En el caso del circuito continuo, ¿cierto? Yo tengo una potencia instantánea que es constante, no cambia, pero no deja de ser potencia instantánea, ¿cierto? ¿Ya? En cambio aquí esta señal va a tener una forma, ¿no es cierto? Digamos variable en el tiempo, ¿ya? Profesor, esta es una P minúscula, una P minúscula, P de T, ¿ya? Y la P grande, mayúscula, ¿cierto? Es la potencia promedio, ¿cierto? Esto es potencia instantánea. Yo estoy haciendo como un pequeño resumen, ¿no? El apunte está todo. Esto entonces se define como el valor medio de la función P de T. O sea, vuelvo a aplicar la definición del valor medio, ¿se fijan? 1 partido por T, integral de 0 a T de P de T. ¿Ya? Entonces esto se conoce como potencia promedio. ¿Ya? Potencia promedio. ¿Ya? Ojo, a veces también se llama potencia media, ¿ya? Pero yo hago mi salvedad, ¿y por qué razón? Porque la potencia media a veces se confunde con la potencia continua, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces mejor hablar de potencia promedio, porque además me indica el tiro que es un promedio, ¿cierto? O sea, usted se fija, la potencia promedio no es otra cosa que el valor medio de la potencia instantánea. Eso por definición, ¿ya? Eso por definición, ¿ya? Además, ¿cierto? Nosotros después igual lo usamos de ahí, de hecho yo les dije que en los circuitos, en los análisis transitorios uno usa también, ¿no es cierto?, la relación entre la potencia y la energía. Y la potencia también se define como la variación, ¿no es cierto?, de la energía respecto al tiempo, ¿cierto? Y a su vez la energía, ¿cierto? La energía es la integral de P de T, ¿ya? De P de T, ¿ya? Y de ahí uno saca todas las expresiones había y por haber en todos los circuitos, ¿cierto? Esto es energía. O sea, la potencia es la variación de la energía respecto al tiempo, ¿ya? A través de la forma diferencial. Esta es la forma diferencial, le llamamos, ¿cierto? Y esta es la forma integral en relación a las dos cosas, ¿ya? Entonces yo le hablaba que en los circuitos transitorios, ¿cierto?, lo que uno estudia en realidad desde el punto de vista de la energía, ¿qué energía tengo yo en un
estado inicial y qué energía tengo en el estado final. Y por supuesto, cómo va variando esa energía durante todo el estado transitorio, ¿ya? Puesto que en los circuitos RLC, ¿cierto? El condensador se carga, ¿cierto? O mantiene una carga durante un tiempo, decíamos. Lo mismo la inductancia, ¿cierto? Se habla de un almacenamiento de energía, ¿no es cierto?, a la inductancia a través del campo magnético y en el caso del condensador a través del campo eléctrico, ¿ya? Pero igual hay un almacenamiento y dado justamente esto, que tengo una onda sinusoidal y que tengo, ¿no es cierto?, un desfase entre la corriente y la tensión, entonces cuando el condensador está cargando, ¿no es cierto?, la inductancia está entregando energía al circuito y viceversa, ¿ya? Entonces por eso es que se produce el flujo de potencia, ¿cierto?, así se llaman los eléctricos, ¿cierto? Y por eso es que cuando yo tengo una carga, ¿no es cierto?, de tipo inductivo, ¿cierto?, yo compenso el factor de potencia conectando condensadores al circuito. O sea, yo le agrego reactivos capacitivos, ¿no es cierto?, para compensar, ¿no es cierto?, la demanda de potencia reactiva que demanda el circuito inductivo, ¿cierto? Y como en los sistemas eléctricos el 99,9% son cargas de tipo inductivo, ¿cierto? Porque estamos hablando de máquinas eléctricas en general, ¿cierto? De transformadores, qué sé yo, alternadores, máquinas en general, ¿no es cierto?, que están compuestas con bobinas que tienen una componente reactiva inductiva, ¿cierto? Etcétera. Eso también lo vieron con el John. También está en el apunte. No sé si sale todo el detalle en ese apunte, sí, porque yo tengo una punta aparte que era eso de potencia. Profe, el término PMPO, ¿qué significa? ¿Qué cosa? PMPO o pick to pick. De audio. No, esa es una medición de audio. Ah, Sí, sí. Sí. Máxima de audio. Hay una relación ahí con la potencia RMS real, digamos, pero no desconozco porque hay varias definiciones de eso. No es un estándar, sí, no es un estándar al menos en los circuitos. Claro, sí. Aquí nosotros hablamos de potencia promedio, como digo, de acuerdo a esa definición, ¿ya? O sea, en base, en el fondo, ¿no es cierto?, bueno, al producto de la corriente por la tensión. Ojo, en cualquier circuito, en cualquier elemento de circuito, ¿ya? Es decir, yo puedo aplicar esto aquí mismo, ¿cierto? Aquí mismo, porque, ojo, cuando yo trabajo con fasores, ¿cierto? ¿Y por qué lo represento a través de fasores? Porque a su vez el fasor, ¿cierto?, ¿para qué me sirve en realidad? Bueno, para sumar tensiones y corrientes sinusoidales, ¿cierto? Porque si yo quisiera sumar dos señales alternas, ¿cierto?, dos corrientes, ya, por ejemplo aquí mismo, si yo tengo esta corriente, una corriente I2 de T y una corriente I3 de T, y yo quisiera sumarla a esa, ¿cierto?, en realidad la única forma que tendría que hacerlo es sumar punto a punto eso, porque estoy sumando señales que están variando en el tiempo, ¿cierto? Entonces, una forma sencilla de hacerlo es representarlo a través de fasores. Y ahí yo entonces aplico números complejos, ¿ya? Y sumo entonces de forma compleja las dos corrientes y una vez que tengo la resultante paso a la forma de tiempo. Profesor, se supone que son fasores, ¿cierto? Y se supone que ese fasor es un instante de tiempo donde son el valor máximo. ¿O no es así? No. El fasor siempre tiene el mismo magnitud. Lo que pasa es que como va girando, ¿cierto?, y va a tomar distintos ángulos recorriendo 360 grados, entonces en cada posición que esté aquí, ¿cierto?, por ejemplo ahí, si esto fuera, como dije, 45 grados, entonces yo lo que hago aquí, o sea, para sacar, digamos, el equivalente, es trazar aquí un triángulo rectángulo aquí, ¿ya? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estoy midiendo? Esto es lo que yo mido, y eso me da el valor instantáneo, cuando tengo, por ejemplo, 45 grados, y ahí aplico trigonometría nomás y saco el valor, y resulta ser entonces que esto da justamente, ¿no es cierto?, cuando este es el valor máximo, ¿ya? Resulta ser que esta posición no es otra cosa que, ¿no es cierto?, el valor máximo, ¿no es cierto?, por el seno del ángulo, ¿ya? Y así, después yo lo desvío para acá, pero tengo el mismo PM, y así, todo PM, ¿ya? Por eso yo le decía que en principio, para hallar la correspondencia entre esto y esto, se acostumbra a usar el valor máximo,
Porque si yo uso el valor máximo, entonces en el fondo, el cateto opuesto, ¿no es cierto?, no es otra cosa que la hipotenusa de este triángulo por el coseno del ángulo, ¿ya? Y me describe todos los valores, ¿ya? Y de hecho uno lo puede hacer, como digo, en el apunte yo puse una tablita ahí y describe todo esto. Pum, pum, pum. Si yo recorro desde 0 hasta los 360 grados y calculo cada vez que tengo un ángulo distinto cuánto es este valor, me va a dar el valor instantáneo en toda la forma de onda, ¿ya? Toda la forma de onda, ¿ya? Por supuesto que basta con tomar un ciclo, después se repiten, ¿cierto? De hecho, bastaría con tomarlo aquí. Más todavía, yo al alumno le digo, en realidad la onda sinusoidal solamente varía los valores en un cuarto de ciclo, ¿no? O sea, entre este valor y este, ¿ya? Porque después este valor es igual a ese, etcétera, etcétera. Y todos estos son iguales a los que están para acá. ¿Cierto? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué se usa el fasor? Simplemente, ¿no es cierto?, como una forma sencilla de poder entonces sumar corrientes o tensiones sinusoidales. Que si yo no lo usara, ¿no es cierto?, tendría que hacerlo en forma, digamos, temporal. Y eso, por supuesto, es una lata. Imagínense que tengo un nodo principal donde tengo, no sé, 4 o 5 ramas. Sería una locura calcular eso, ¿cierto? Ya, entonces el fasor me lo permite hacer una suma a través de un álgebra, ¿no es cierto?, de números complejos, ¿ya? Y después que tengo el resultante, vuelvo, ¿no es cierto?, a la forma 2, ¿cierto? Y como dije, si trabajo con los valores RMS, entonces si yo tengo un resultante, por ejemplo, si yo tomé una resultante de tensión, por ejemplo, ya este va a ser el valor resultante y esto va a tener un valor RMS y un ángulo, qué sé yo, phi, ¿ya? Después de hacer todas las operaciones con los fasores, ¿ya? Entonces, bueno, yo digo, bueno, ahora yo voy a escribir mi forma de tiempo, ¿cierto? Entonces yo digo B sub R, y aquí tengo que usar una B manuscrita chica, ¿cierto? De T será entonces este valor, que es el valor RMS por raíz de 2, ¿cierto? ¿Ya? Y como ya dijimos, la referencia es una onda sinusoidal, entonces yo digo seno de omega t, y como este ángulo phi, sumamos que es positivo, será más phi. Listo. Y ahí entonces pasé a la forma de tiempo, y puedo graficar eso, ¿ya? Ahora, claramente esto, ¿no es cierto?, por supuesto sería el valor máximo, ¿cierto?, de esta resultante, ¿ya? Y así con todas las corrientes, ¿ya? Entonces, eso tiene que estar claro, o sea, en realidad, cuando yo opero con fasores, lo único que estoy haciendo, y eso no hay que perderlo de vista, yo estoy sumando o corriente o tensiones, ¿cierto?, pero que son señales sinusoidales, ya sean seno o coseno, ¿ya? Como digo, la referencia para nosotros va a ser una onda cervical, ¿ya? Pero igual yo podría referirla a una onda coseno, porque tendría solamente que sumar o restar 90 grados dependiendo del caso, ¿ya? Pero en general uno trabaja con la onda cervical, ¿ya? Ahora, eso es lo otro. Si en alguna parte, en algún circuito, aparecen tensiones o corrientes que están, ¿no es cierto?, representadas a través de ondas cosenoidales, ¿ya? Si están todas en forma de una onda cosenoidal, tampoco tengo problema porque el ángulo que voy a medir está con la misma referencia, ¿ya? Sin embargo, si algunas tensiones o corrientes están en ondas coseno y otras en seno, entonces yo tengo que pasarlas todas a una sola, ¿ya? Entonces aquí uno simplemente, ¿cierto?, se pone de acuerdo y dice, bueno, vamos a trabajar primero con un fasor cuya magnitud va a ser el valor de RMS, ¿cierto? Y segundo, la referencia para mí va a ser una onda senoidal, ¿ya? Por lo tanto, entonces yo tendré que pasar esa onda coseno, ¿no es cierto?, a una onda seno, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Bueno, no sé si yo sé que a lo mejor le quedan... ¿Cómo la pasa de entre seno y coseno restándole 90 grados? Claro, o sea, yo puedo definir aquí, por ejemplo, esta misma onda, ¿cierto? Si yo quisiera definir esta misma onda como una onda coseno, tengo que tener claro que el coseno parte del valor máximo, esta, de aquí, ¿cierto? Entonces, esta misma señal que yo puse aquí, yo podría escribirlo como B de t igual B máximo coseno de omega t, ¿no es cierto? Pero a esta, como estoy aquí, el coseno le falta todavía para llegar allá,
Pero entonces, ese sería el cero de la señal coseno. Como el seno de la señal coseno. Son equivalentes. Ese Sería tema más lento, ocurrió entonces. al inicio, ¿no? Si usted escribe la señal coseno, No, parte desde ahí, ¿o no? o sea, claro, sí, pero en ese caso, claro, yo tendría que tener esa referencia para el coseno, ¿sí? Yo lo que digo aquí es que esta, ¿cierto? Yo la puedo escribir igual, pero restando 90 grados, por ejemplo, y eso estaría correcto, ¿ya? Ahora, otra cosa es que yo refiera a los fasores, eso es lo que me pregunta usted. Si yo refería a los fasores al coseno, entonces tendría que, claro, tomar en cuenta eso. Ahí iría el coseno. Claro, ahí sería el coseno. Sí, correcto. Claro. Se integra, sí. Y en ese caso, entonces, si yo tuviera una onda seno aquí, Parte de cero. ¿cierto? Claro. Nótese que cuando es coseno, esto tiene que ser el valor máximo cuando te vale 0, ¿cierto? Porque el coseno de 0 vale 1, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera referirla toda a coseno, entonces esta onda de aquí, ¿no es cierto?, tendría que llevarla, por supuesto, a una onda, como digo, ¿no es cierto?, cosenoidal, ¿ya? O cualquier otra, que esté para acá, que sí. Ah, porque Pero cuando se representa así es solo el máximo, no el RMS, o sea, como lo puso ahí. No, es el máximo, No, es el sí. pic to pic. puede ser RMS o puede ser máximo. Pero uno tiene que saber cómo está trabajando. Claro. Pero para no complicarnos, nosotros vamos a asumir siempre que la referencia es una onda seno y el valor del fasor RMS. ¿Ya? Para no complicarnos. Entonces cuando aparezca ahí, qué sé yo, B igual 50 con ángulo de 30, entonces yo sé que este es el valor RMS y que este ángulo está tomado a partir de una onda senoidal. ¿Sí? Ese es el acuerdo. ¿Sí? ¿Ya? Profe, eso va a ser como lo común para nosotros. Sí, ¿no? sí. Trabajar con Sí, cero. sí. Seno, claro, y valores de RMS. Ya, bueno, ahí en el apunte hay otras definiciones que es bueno que ustedes las manejen. O sea, como digo, aquí tengo que saberme estas cosas porque si no, no vamos a hacer nada. O sea, la parte monofásica tiene que estar clara para poder entender esto. Esto no tiene ninguna dificultad, salvo manejar, como digo, las teorías de circuito, llámese, ¿no es cierto? Como dije, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, ¿cierto? Es conveniente a veces usar divisores de tensión o divisores de corriente, ¿ya? Son más directos para calcular una tensión o una corriente, ¿cierto? Lo otro que le iba a mencionar adelante, cuando yo tengo aquí ramas en paralelo, claro, esta regla de multiplicar y dividir por la suma, ¿cierto? Claro, yo la puedo aplicar cuando tengo 2 nomás, ¿ya? Ahí lo puedo hacer directo en realidad, pero si yo tengo 3 ya no es tan fácil, ¿cierto? Porque tendría que asociar 2, después equivalente con el otro, etc. En el caso de que hay más de 2 impedancias, ¿no es cierto?, paralelo, es recomendable trabajar con admitancia. ¿Ya? ¿Ustedes se recuerdan la admitancia? ¿Cierto? El recíproco, ¿cierto? El recíproco, 1 partido por 0. ¿Ya? 1 partido por 0. Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que cuando yo tengo impedancia, ¿no es cierto?, en paralelo, si yo trabajo con la admitancia la sumo directamente. ¿Ya? Entonces yo digo, por ejemplo, aquí mismo, si yo dijera, bueno, esta va a ser mi admitancia I1 y esta va a ser mi admitancia I2, entonces la admitancia vista de aquí para allá va a ser la suma de las dos, no, directo. Sumo las dos, tomo el recíproco y tengo la impedancia equivalente. ¿Ya? Es más fácil, ¿ya? En general. ¿Ya? Cuando trabajamos entonces con impedancias en paralelo, yo les recomiendo siempre trabajar con las admitancias. Ahora, el único cuidado que hay que tener con las admitancias es que como se toman valores recíprocos, ¿ya? Siempre quedan valores que son decimales, ¿ya? Entonces siempre es bueno trabajar por lo menos con 3 decimales, ¿ya? Porque si uno los va aproximando, eso me puede dar un error muy grande, ¿ya? Pero con 3 decimales uno ya puede tener una aproximación bastante buena, ¿no es cierto? Y se ahorra el trabajo de estar tomando impedancias en paralelo, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Es mucho más simple trabajar con la admitancia, cosa que la gente en general no hace, ¿ya? Y sacan cuestiones en paralelo.
Igual que las ecuaciones de malla, me imagino que con John vieron las ecuaciones de nodos, ¿cierto? Siempre que tengo nodos principales, lo más sano es aplicar ecuaciones de nodo. ¿Ya? Porque las ecuaciones de nodo, una de las ventajas que tiene es que tengo la menor cantidad de ecuaciones. ¿Ya? Puesto que aquí mismo, por ejemplo, yo podría tener más ramas conectadas aquí, qué sé yo, ¿ya? Pero sigo teniendo dos nodos principales, en realidad un nodo nomás, porque en ecuaciones de nodo este lo tengo que usar como referencia, por ejemplo. Entonces en ecuaciones de nodo, ¿cierto? Tengo tantas ecuaciones como nodos principales tengan, ¿ya? Ahora, descontando por supuesto el nodo de referencia, ¿ya? En cambio, cuando yo tengo malla, tengo tantas ecuaciones de malla como mallas tengan el circuito, ¿ya? Entonces aquí tendría, por ejemplo, una malla, otra malla, otra malla. Tendría tres. Y ya resolver un sistema de ecuaciones de tres incógnitas, ¿no es cierto?, es mucho más complicado que resolver. En realidad, ahí yo planteo una ecuación de nodo y resuelvo el problema entero, ¿ya? La otra ventaja que tiene la ecuación de nodo es que me entrega todas las corrientes de rama, ¿cierto? En cambio, las ecuaciones de malla son ecuaciones auxiliares, ¿cierto? En algunos casos coincide la corriente de malla con la corriente de rama, pero en otros casos tengo que hacer la diferencia, ¿ya? Entonces, también eso es un manejo que uno tiene que tenerlo ya, estar adiestrado para eso, ¿ya? Entonces, yo miro el circuito, aquí puedo aplicar esto, teorema que sí, esto otro que sí, ¿ya? Teorema de Theiring, teorema de Norton, ¿cierto? Eso es importante también. Los divisores de corriente ya los mencionábamos, ¿cierto? Divisores de tensión, ¿ya? Trabajar con la admitancia equivalente, ¿ya? Etcétera, etcétera. O sea, todo lo que han aprendido con el John, aquí hay que ponerlo en práctica, ¿ya? ¿Ya? A todo esto me dijeron que en la prueba pendiente de ustedes es donde van a medir lo que es corriente alterna, ¿cierto? Fuertemente eso, ¿no? Sí. Sí, la prueba 1 me dijeron que... Dijo que era más de potencia. Más de potencia, ya. Bueno, pero con la potencia tengo que manejarme con los fasores y con las corrientes y todo lo demás, ¿cierto? Así que está todo implícito. Ya. Bueno, entrando ya un poquito en materia, como adelantaba, ¿cierto? El sistema trifásico simplemente está compuesto de tres fuentes, ¿no es cierto?, que están desfasadas a 120 grados. ¿Ya? Ahora, aquí hay varias formas de referirlo en realidad. Como decía yo, ¿cierto? El fasor, yo puedo tomar, en realidad, yo aquí dije referencia cero como una forma, digamos, inicial, claro, de referencia, ¿cierto? Pero yo puedo cambiar esa referencia, yo podría girar todo esto a cualquier lado y eso no me va a cambiar, ¿cierto?, las relaciones entre los fasores que están formando parte del diagrama fasorial. Eso se llama diagrama fasorial, ¿cierto? Entonces, estas asignaciones pueden ser arbitrarias. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, este apunte que ustedes tienen, ¿no es cierto?, lo hizo otro colega que ya no está con nosotros acá, ya se retiró un par de años, era Ramón Zambrano. Lo menciono porque el apunte lo hizo él, ¿ya? Entonces él tomó esa referencia, ¿ya? Por ejemplo, ahí asignó, ¿no es cierto?, las tres tensiones, ¿ya? Y le puso ahí, ¿no es cierto?, seno de 0 grados, o sea, en el fondo, ángulo de 0 grados, ¿cierto?, a la primera, ¿ya? Y después entonces lo que hizo fue, desfasar 120 grados cada una, ¿ya? Entonces, la tensión de la fuente B, ¿no es cierto?, menos 120 grados, la otra C sería, ¿no es cierto?, menos 240 grados, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si esta es mi referencia a cero, ¿cierto?, yo tengo aquí, ¿no es cierto?, los dos 90, ¿cierto?, aquí, los 180 acá, ¿cierto?, 270, ya, etcétera, ¿ya? Entonces, en realidad, yo puedo tomar una referencia, por ejemplo, si yo dibujo el cero aquí, como está ahí, ¿cierto? Yo simplemente dibujo el fasor ahí y digo, entonces, este fasor B sub A está en la referencia cero que yo voy a indicar aquí, ¿sabes? Yo me puse aquí referencia cero, ¿ya? Y al resto lo desfaso.
¿cierto? La tensión P menos 120, ¿te fijan? La otra tensión 240, o sea, tendría que de aquí para acá, ¿no es cierto? En sentido horario, ¿cierto? Tendría por acá menos 120, ¿ya? Y 120 más para acá sería, ¿no es cierto? De aquí para acá menos 240. Pero menos 240 es lo mismo que decir 120 positivo, ¿cierto? Por eso es que aquí aparece como 120, ¿ya? No confundirse aquí, o sea, todos están, ¿no es cierto?, desfasados 120 grados. Sí, aquí en algunos libros salieron de Claro, claro, menos 240 también es válido, ¿ya? De hecho, yo, cuando uno está recién, digamos, o sea, adiestrándose con eso, yo a veces pongo aquí menos 240 porque sé queda más claro de que están desfasadas 120 grados cada una. ¿Ya? Es decir, esta está atrasada 120 grados respecto a eso, ¿no es cierto? Y esta de menos 240 está atrasada 120 grados respecto a esta otra, etc. ¿Ya? Entonces es más fácil quizás ver, pero en realidad es lo mismo. ¿Ya? De hecho, cuando uno hace los cálculos, la calculadora me va a entregar los mismos valores. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esta es una primera referencia, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces lo que tengo es el diagrama material, como dije, tomando como referencia 0 grados, ¿no es cierto?, para la tensión visual. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay, por supuesto, el otro nodo, ¿cierto?, que es el nodo, que ahí lo refieren como neutro, ¿ya? Si yo uno todos los neutros, digamos, es decir, es uno solo, pero me refiero a cada uno de estos, ¿ya? Entonces tengo un punto común, ¿ya? Y por lo tanto, entonces yo, además de tener esas tensiones, que a todo esto, estas tensiones, más adelante las conocemos como tensiones de fase, ¿cierto? ¿Ya? Tensiones de fase, ¿ya? Que tienen la misma magnitud, pero están desfasadas 120 grados, ¿no es cierto?, cada una, ¿ya? Entonces, si yo la uno, ¿ya? Aquí, si estos están todos unidos por un solo terminal que va a ser el neutro, yo también entonces defino 3 tensiones más, ¿no es cierto?, que va a ser entonces lo que vamos a conocer como tensiones de línea, ¿cierto?, entre A, B, entre B, C y entre C y A, ¿ya? Y aparecen entonces las tensiones de línea, ¿cierto?, y por supuesto las tensiones de fase, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que ahí estamos hablando de la fuente, ¿cierto?, de la fuente, ¿ya?, de alimentación que va a ser para nosotros la fuente trifásica, ¿ya? Después, a esa fuente trifásica nosotros vamos a conectar cargas, ¿cierto?, que en principio van a ser 3 cargas, ¿no es cierto?, una por cada fase, ¿ya? Una por cada fase, ¿ya? Ahora, también aquí se analiza, ¿no es cierto?, cuando el caso en que yo tenga las 3 cargas idénticas, ¿no es cierto?, que vamos a conocer después como un sistema equilibrado, ¿ya? Equilibrado, ya sea que las conecte en estrella o triángulo, ¿ya? Y lo otro es cuando están desequilibrados, ¿ya? Desequilibrado significa que al menos una de las fases tiene una impedancia distinta, ¿ya? Ahora, por supuesto que pueden ser todas distintas, ¿ya? Ahora, también yo digo que en realidad el sistema equilibrado es ideal porque en realidad no existen 3 cargas que sean idénticamente iguales, ¿ya? Siempre, ¿no es cierto?, voy a tener una diferencia, ya sea en la parte resistiva, ¿no es cierto?, o en la parte reactiva, que aunque nominalmente uno las considere que son iguales, pero en la práctica, si uno mide eso, en realidad nunca van a ser 3 cargas idénticas. Pero pueden aproximarse, ¿no es cierto?, y por eso es que se trata el caso de carga equilibrada, ¿ya? Y lo otro que vamos a ver que cuando son cargas equilibradas, me facilita el cálculo también, porque si yo tengo, ¿no es cierto?, 3 cargas iguales, entonces basta con que haga el análisis para una y después el otro lo replico, ¿ya? Eso es para la teoría, ¿ya? En la prueba van a ser distintos. En realidad no tiene ninguna novedad, dificultad que sea distinta, puesto que se aplica lo mismo, o sea, lo mismo que yo dije acá, lo mismo, o sea, tengo que tener claro cuál es la tensión, ¿no es cierto?, en la fase, ojo, siempre va a ser... Bueno, muchachos, buenas noches. Siempre va a ser... ¿Tenéis control? ¿Control de qué? ¿Sí tengo?
¿Qué te pasó con el control? ¿No lo dejó el Yeye? ¿Y se apagó? ¿O hablé mucho? Sin escribir, se apagó. ¿Dónde está diciendo? Además, no estaba el justamente estaba. Está en la primer bloque. Ya. Bueno, en resumen entonces tengo tres fuentes, ¿cierto? Que podría decir que cada una es monofásica, que están unidas por un terminal común que va a ser el neutro. La característica entonces que tienen la misma, ¿no es cierto?, tensión RMS o máximo. Nótese que ahí está puesto en la forma que yo decía acá, ¿cierto? En el tiempo, ¿ya? B máximo seno de omega t, ¿cierto? B máximo seno de omega t menos 120, B máximo seno de omega t menos 240 o lo que es lo mismo más 120, ¿ya? Por lo que yo decía acá, ¿cierto? Si yo digo menos 240, voy en sentido horario 240 y llego al segundo cuadrante, ¿ya? Que es lo mismo, ¿cierto? 120, puesto que todo eso suma 360 grados, ¿cierto? Menos 240 más 120 me da los 360 grados, hablando en modo, ¿cierto? 360 grados. Así que, da lo mismo. Y eso es lo que está puesto aquí, ¿ya? Ahora, también ahí se definen las fases positiva y negativa, ¿cierto? Y para eso también entonces tengo que tomar en cuenta es la referencia que decía yo, ¿ya? Como decía, en general en los fasores, para ver alguna secuencia, digamos, en este caso, ¿no es cierto?, de las líneas, yo tengo que tomar una referencia que en este caso va a ser esta. Entonces, esto, como dije, siempre viajando en sentido antihorario, como que están girando así. Y entonces tengo que fijarme aquí. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Si yo me pongo aquí, yo veo que primero pasa este fasor, después al girar va a pasar el otro, ¿cierto? O sea, A, B, C, ¿ya? Si yo lo leyera al otro lado, sería al revés, ¿no es cierto? Sería el C, B y A, sería para acá, ¿ya? Ahora, eso, ¿no es cierto?, en los circuitos se habla de secuencia positiva, como está ahí, o secuencia negativa. Y basta con que yo invierta esta nomás y la transformo, ¿no es cierto?, en una secuencia negativa, ¿cierto? Eso ya ustedes lo vieron con el show correo, ¿no? Ustedes lo vieron de antes, ¿sí? ¿Sí? Entre paréntesis, aquí no hay nadie que trabaje en alguna empresa de telecomunicaciones, ¿no? Son todos eléctricos. ¿Son todos eléctricos? Ya. ¿Usted trabajó en...? No, y sí, activan Ah, ya. Sí, es que tengo una tarea de buscar contactos del área de comunicación. Yo tengo algunos contactos, pero me han respondido no, le preguntaron que generalmente la gente se conoce cuando uno trabaja con una empresa, tiene ahí una pequeña red de contactos. Sí, claro. Sí, de hecho yo cuando trabajé igual tenía amigos en Entel, en ese tiempo la Telefónica, y sin querer a veces nos juntábamos trabajando. CTC, sí, será CTC, antiguamente, sí, la CTC, sí. Sí, la CTC tuvo un área de ingeniería ahí en San Martín, que eso desapareció hace tantos años. Sí, sí, tengo algunos conocidos por ahí, pero que ahora no son CTC, ahora son de una empresa externa. Sí, siguen haciendo la misma pega, pero están subcontratados por una empresa, por subcontrato en realidad. Ya, entonces, como dije, todas estas van a tener una referencia que es el neutro, ¿cierto? Y de ahí está inmediato. Y lo que digo, valor máximo, pero cuando yo lo tenga como fasor, ¿cierto? Yo tendré que tener claro que será ese valor máximo dividido por raíz de 2. Y eso me da entonces el fasor correspondiente a la tensión A, B y C, ¿ya? O sea, tendré, ¿no es cierto?, aquí el valor RMS de esto, que va a ser el mismo, por supuesto, ¿ya?, con un ángulo de 0 grados, ángulo de menos 120, ángulo de menos 240 o más 120, que, como digo, me va a dar los mismos valores. ¿Sí alguien me pregunta algo? ¿Por qué 120? ¿Ah? ¿Por qué 120 grados? ¿Por qué 120 grados? Porque así están diseñadas el generador que genera las señales. Claro, por los ganados. Si se pudiera, podríamos pasar los 90. Eso es. Ahí me pilló, claro, ahí me pilló. Pensar.
imagino que se compensan, el neutro Tendríamos un sistema de 4 fases para llegar se encontraría Es que que no, no, el producto. porque son 3 fases. En los sistemas trifásicos, claro, porque están divididos, como dije, los 360 grados de rota del fasor en 3 porciones iguales. si no son iguales el problema. Daría problemas ¿Se entiende? con los Sí, valores. Claro. De partida va a haber que me dar valores instantáneos distintos si yo tomo el mismo ángulo. Es por el balanceo. No sé, ¿vamos a hacer algo del neutro? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Puede haber un punto de mal desfase? ¿Cómo antefase? ¿En qué sentido? Que no sea 120. Que no sea pérdida de energía. No puede haber cortocircuito porque son frecuencias, son fases diferentes. Claro, o sea, si lo referimos, nótese que ahí estamos hablando de la fuente, Es que, por ejemplo, si tuviera un problema y te falta una fase, va a tener una potencia en una línea, ¿no? Claro. Y entonces va a tener dentro del ciclo. ¿no? Claro, sí pueden haber problemas en cuanto al Algo distinto de funcionamiento, sí. una fase. Claro. Entonces se te caería, ¿no? Depende de lo que le hace funcionar, si le sale una fase así. Si tú sincronizas 2 máquinas, Ajá. ahí puede haber cortocircuito si no tiene la misma frecuencia. Pero en este caso ya hay una sola. O sea, están desfasadas, pero son 3 fases distintas. Entonces si no se te Nunca se van a juntar, ¿entiendes? No entiendo. Son 3 líneas. Son 3 líneas diferentes. Yo puedo tener 3 líneas diferentes y tenerla igual, fase pasada, en cierto grado, y no había problema si es que yo podía trabajar en ese. un máximo motor. De cualquier manera, eso es un plan. Sirve el promedio. No, claro, pero ignorante en ese por qué eso Entonces, cuando hablan de fase, es porque solamente promedio porque están compartiendo los Claro, 160 grados dividido en 3 fases. lo que pasa es Después que tenemos la potencia que hay sistemas polifásicos que se dividen en entonces una 6 bobina y otros que se dividen en 20. la otra también va a girar el mismo tiempo y la otra también va a girar el Claro, mismo entonces, tiempo. Desde el punto de vista del ángulo, que es porque tiene que estar repartido los 360 grados que dura la onda en 3 fases iguales. Claro. Esa es la razón. Ahí está el dibujo que tiene el compañero, ahí está representado lo que va a decir. Son las espigas que van cortando la línea. Claro, sí, claro, están los demás. Físicamente están separados. Claro, claro. Claro, son tres bobinas aparte en el fondo. ¿Cierto? Claro, que están ahí rodando en un campo más. Exacto. Claro. Y desde la generación parte el. Claro, sí. Ese es un problema, digamos, de la fuente de lo que Como no trae la línea más diferente. Eso es cierto. Bueno, ustedes van a tener después el sistema eléctrico. Ustedes van a tener un sistema pero yo le puedo decir que la red tiene que estar Todo funciona igual, o sea, todo pasa, los tres son iguales. pero Utilizan el excedente de vida de los que está más Si quieren las mismas frecuencias, que no se puede sincronizar, tú tienes que tener
¿Quieres tener 4 fases acá, amigo? Ah, sí, 4 fases. No digo por fases, sino que era como No, porque yo creo que tiene que ser. Sistema equilibrado. La fase tiene que ser múltiplo del Sí, po. n por 360 o 360 dividido por n. Por eso que los sistemas hexafásicos son hexafásicos porque dividen por 2 veces. Tendría que ir la pregunta a Tesla. Pero eso hay que fabricar un generador con eso. Claro. Ya Ahí está, puede hay tener generadores ahí puede tener diferentes. un trabajo para que sea analítico. Profesor, Cuatro polos. Ahora, hay generadores con distintas fases de los... ¿Quieren otro esquema? ¿Quieren otro? Pero igual ¿Cómo tiene que- O sea, que sean trifásicos pero con distintas fases de ¿Tú estás grado. hablando de fósforo? ¿Estás hablando de Todo que yo conozco son todos Sí, de fases. ¿No le afectaría trabajar en conjunto En con los otros? rectificadores sí que hay sistemas hexafásicos y polifásicos, pero todos múltiplos de 3. ¿12? En los convertidores estáticos. Electrónica potencia, hay una. Claro, ahí esa computación es electrónica. Claro. No he escuchado, porque el estático frecuencia lo he escuchado, pero no sé. Los más sencillos son los convertidores trifásicos. Después están los hexafásicos y los polifásicos. Y ahí voy seccionando, claro, voy sacando mismo. A mí lo digo con todo respeto. ¿Sí? Va seleccionando el ángulo disparo del dispositivo. ¿Ya? En principio los rectificadores monofásicos, ¿cierto? Conducen 180 grados. ¿Por qué 180 grados uno, 180 grados otro? Tiene que sumar 360. Ahora, ¿qué pasa si no suma 360? Ahí me pillo. Tenemos los tanques de la Tesla, ¿cierto? Como decía que pero siempre tiene que ser múltiplo tal que dé 360 grados. ¿No? Y sería mucho más bien. Sistema Cuando un generador rotativo. fase que no sea múltiplo de 3. Yo no soy experto en máquinas para lo que me sirve nomás, la electrónica potencia y un poquito le hago más, pero más bien. Después ustedes tienen un ramo ahí de sistema de potencia, electrónica de potencia, etc. Bueno, si yo, como dije ahí, dibujo, ¿no es cierto?, los fasores, fíjense aquí en este diagrama. Ahí les dejo la inquietud para que se preparen para la prueba del John también. Si yo aquí dibujo, o si dibujara aquí, ¿no es cierto?, las tensiones de línea, tendría que hacer la diferencia entre las de fase. Entonces, por ejemplo, yo podría dibujar la tensión CA, tendría que entonces hacer la suma, ¿no es cierto?, fasorial del fasor B sub C y el fasor B sub A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace eso? Le indicó al John ahí la metodología, ¿no? No, pues ahí no puedo hacer triángulo, ahí tengo que hacer el método del paralelogramo, ¿cierto? O sea, si yo quiero hacer la suma de estos dos fasores para tener la tensión de línea AC, tengo que proyectar a partir de uno el otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este mismo con el mismo ángulo lo traslado aquí, por ejemplo, ¿cierto? Y después este hacia arriba, ¿ya? Y esto me va a dar una cosa ahí y me va a dar un resultante ahí, ¿cierto? De línea, ¿cierto? Y cuando hago eso, entonces resulta ser que esa magnitud de línea resulta ser raíz de 3 veces la tensión de fase. Eso se puede comprobar, ¿ya? Lo vamos a hacer hasta un ejercicio más adelante, ¿ya? Y así la otra, ¿cierto? Esta misma, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, si yo hago esto aquí lo mismo, este fasor tendría que dibujarlo a partir de este, o lo que es lo mismo, dibujar este a partir de ese y me da el resultante por acá. ¿Se fijan? Pero siempre voy a encontrar que el resultante de esta línea con esta de acá están desfasados 120 grados también. ¿Ya sé? Claro, entre ellos están desfasados 120 grados. ¿Ya? El uso de espacio generaría problemas para magnetizar el motor. Los motores y los otros. Claro, sí, cuando está en una fase invertida y Sí, tendría claro. problemas para magnetizar. Claro, correcto. Sí. ¿Ya? Entonces,
como digo, a partir de estos tres que salen de esta fuente, insisto, uno las piensa en el principio como si fuera una fuente monofásica, ¿cierto? Que están unidas entonces a través del neutro con esa característica y están desfasadas, como yo decía aquí, 120 grados, 120 grados, etc. ¿Ya? Y eso da entonces la tensión de línea o entre líneas, ¿cierto? ¿Ya? Y resulta ser entonces que tengo ahí una magnitud que es mayor, ¿cierto? Y que se calcula entonces como radio de 3 veces el valor de la tensión de fase. Nótese que BL, tensión de línea, BF, tensión de fase, son magnitudes RMS, salvo que se diga lo contrario. Si ustedes se fijan aquí, ¿cierto? Están ahí en conjunto la tensión de línea y fase, ¿ya? Y todas ellas están desfasadas 120 grados, así también, ¿no es cierto?, las tensiones de fase. Nótese que aquí, ya, la referencia, si ustedes se fijan, está tomado en base a la tensión de línea, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Como dije, en el monito que yo ponía arriba, cuando hago la suma en el primer diagrama fasorial, me va a dar igual 120 grados de desfase, me va a dar la misma magnitud, por lo tanto, si yo roto en cualquier forma, en cualquier sentido, siempre se mantienen, ¿no es cierto?, los desfases entre ellos, ¿ya? A su vez, hay 30 grados de desfase entre la tensión de línea y la tensión de fase respectiva. Si ustedes se fijan aquí, ¿cierto? Esta tiene 30 grados, ¿no es cierto?, de desfase respecto a la tensión de línea AB, ¿ya? Esta también tiene 30 grados, ¿ya? Etcétera, la misma, ¿se fijan? Con la característica, ¿no es cierto?, de que esta tensión de fase está atrasada respecto a la de línea en 30 grados, ¿se fijan? Lo mismo acá, esta está atrasada 30 grados respecto a esta, lo mismo acá, 30 grados atrasados respecto a eso, ¿ya? Ahora, este es un esquema que pone mi colega ahí que en realidad, siendo honesto, no si calza, pero hay que tener cuidado cómo tomarlo, ¿ya? Pero así pareciera que es un triángulo, ¿cierto? O una pirámide, una cosa así. Se representan ¿ya? fase. Claro, pero en realidad están tomados del ángulo. Se fija, en realidad yo tendría que tomar igual, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si yo tomo la referencia, por ejemplo, cualquiera de ellos, por ejemplo, AB. el AB, ¿cierto? El AB tendría que ser este, ¿cierto? Y esta referencia oriental, obviamente yo la leo como 0 grados, ¿cierto? Si yo después veo, por ejemplo, el BC, ¿cierto? El BC, claramente aquí tendría un desfase, ¿no es cierto?, que lo podría leer aquí, o también lo podría leer acá, ¿cierto? Ahora, si lo leo acá, claramente desde aquí, de mi 0 acá, obviamente tengo menos 120 grados, etcétera. ¿Sí? Como digo, a primera vista no es tan... La representativa. Sí, no es tan... ¿cómo hay una palabra para eso? Claro, no es muy didáctico, digamos, ¿cierto? No es muy didáctico, ¿ya? Porque uno tiene que saber primero esto, o sea, saber esto, ¿ya? Y después interpretar eso que está ahí, ¿ya? Lo que sí es claro son los otros, o sea, este, ¿cierto? Ese y ese, ¿ya? Pero insisto aquí, como digo, yo puedo girar esto como dije antes, ¿cierto? Yo no puedo girar esto aquí y esto todo gira, ¿ya? Entonces quizá si lo giro a lo mejor podría tener un significado más directo, pero en realidad son los ángulos los que interesan, ¿ya? Son los ángulos que interesan. Y como digo, esta es una referencia, como lo puso ahí mi colega, ¿cierto? Él puso ahí la tensión de referencia AB con 0 grados. Yo podría poner cualquiera en realidad, ¿ya? Acuérdense que esto es como una fotografía que uno toma en un instante, ¿cierto? Porque la onda está variando. ¿Ya? Yo podría decir, mire, yo voy a tomar aquí mi forma de onda. Claro, la puedo definir ahí como un coseno o un seno también, ¿cierto? ¿Ya? Si la defino como coseno, tengo justo el coseno aquí. Si la defino con un seno, entonces está adelantada, ¿cierto? 90 grados respecto a este eje, si este fuera mi eje de referencia, etc. Lo puedo poner en cualquier parte, en realidad, ¿cierto? Lo importante es que las magnitudes son las mismas, tanto para la fase como para las líneas. La tensión de línea, raíz de 3 veces la tensión de fase, ¿ya? Las tensiones de fase y las de línea, entre ellas, ¿no es cierto?, están desfasadas 120 grados, y la tensión de fase, como digo, atrasa a la de línea
30 grados, ¿ya? 30 grados. Eso siempre se va a cumplir, ¿ya? Bueno, en realidad no hay para qué saberse de memoria de esas cosas porque basta con que yo me asigne una de ellas, ¿ya? Y la otra sale por, digamos, por el cálculo nomás, ¿ya? Puesto que va a haber ahí, ¿no es cierto?, la relación de la ley de Ohm, por supuesto, con la impedancia, que va a ser, por supuesto, la misma en primera instancia, ¿ya? Bueno, en realidad aquí aparece, entre comillas, lo nuevo, ¿cierto?, que es como yo conecte las cargas, ¿ya? Entonces se habla de una conexión en estrella, que es entonces aquí unir en un terminal común, ¿no es cierto?, las cargas, ¿ya? Y el resto, por supuesto, conectado a la línea de alimentación, es decir, ¿no es cierto?, esta es una línea, esta la otra, y esta acá la otra línea, y tengo las tres líneas, ¿cierto? Más abajo hay un ejemplito ahí. Y podría, claro, usar un neutro, ¿ya? Podría usar un neutro. Ahora, en realidad, en las cargas equilibradas se demuestra que si todas las cargas son iguales, ¿cierto?, dado que las tensiones son las mismas, ¿cierto?, la corriente del neutro debiera dar 0, ¿ya? Debiera dar 0. Por lo tanto, no necesariamente uno podría usar, ¿no es cierto?, un neutro allí. Podría usar, ¿no es cierto?, la alimentación directamente sin el neutro, ¿ya? Y cuando son desequilibrados, profe, se supone que por el neutro se va... Sí, hay ahí una corriente. Sí, cuando son desequilibradas, ¿cierto?, hay una corriente distinta de 0 por el neutro, ¿ya? Y eso se puede calcular. De hecho, hay unos ejemplos ahí donde vamos a calcular después, ¿no es cierto?, la corriente, ¿ya? Y para, como digo, carga desequilibrada, ¿ya? Para carga desequilibrada, ¿ya? Esta entonces es la conexión que se conoce como conexión estrella, ¿ya? Conexión estrella, ¿ya? La otra que está acá, ¿cierto? Uno mira el monito nomás y sabe que eso es un triángulo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué tipo de triángulo sería ese? ¿Se acuerdan? Equilátero. Equilátero, ¿cierto? Son todos iguales, los catetos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las cargas desequilibradas? ¿Por dónde se dan? ¿Cómo por dónde están? Es que, por ejemplo, ahí sería por el neutro. Se genera una corriente en el neutro, ¿cierto? En la estrella. Pero en el otro no, realmente no va neutro, en el triángulo. Por eso le digo, pero sí ahí Es que ahí vamos a tener un nodo principal aquí y aquí. Por lo tanto, la suma de esta tiene que ser igual a la corriente de línea en cada una, ¿ya? Acá, esa es otra cosa importante que usted menciona ahí, lo estamos adelantando un poquito, pero no importa, ¿cierto? Como yo voy a tener, ¿no es cierto?, la conexión en estrella, ¿cierto?, directamente, como yo decía ya, en cada una de las líneas, ¿cierto? Ahí se cumple que las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. O sea, si yo tengo una conexión, ¿no es cierto?, en estrella, aquí, ¿cierto? Aquí tengo la otra, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a conectar, ¿no es cierto?, mi línea trifásica, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, esta que va a ser la corriente de línea, ¿cierto?, va a ser igual a esta que va a ser la corriente de fase, ¿ya? Aquí va a estar el nodo común, ¿no es cierto?, que va a ser entonces el neutro, si es que yo pusiera un neutro, ¿cierto? Si es que yo pusiera un neutro aquí, ¿cierto? Claro, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, no hay por dónde perderse, ¿cierto? Como dije, aquí no hay ningún nodo principal en esta rama, ¿cierto? O sea, esta es una misma rama, por tanto, esta corriente de aquí es la misma corriente que está acá, ¿cierto? Por tanto, en la conexión estrella, ¿cierto?, se cumple siempre que la corriente de línea es igual a la corriente de fase, ¿ya? Y respecto de las tensiones, ¿cierto?, se habla de la tensión de fase cuando yo, ¿cierto?, mido entre ese punto, ¿ya?, y ese otro punto, que por supuesto es el mismo punto de acá, ¿cierto?, ¿ya? Y hablo de tensiones de línea, ¿no es cierto?, cuando yo tengo conectado aquí, ¿cierto?, ahí, ¿ya? Entonces, en esta conexión estrella se cumple también entonces que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase, ¿ya? Y en todos los casos, la corriente de fase es igual a la tensión de fase dividido por la impedancia que corresponda. Pongámosle ahí Z nomás, ¿ya? En todos los casos es así. Ya sea que esté conectada, ¿no es cierto?, en estrella o triángulo, la corriente de fase es siempre la tensión de fase dividido por la impedancia, ¿ya? No hay por dónde perderse, ¿ya? Ahora,
no es difícil tampoco de recordar estas relaciones porque, ¿no es cierto?, en el caso de la estrella, claramente, como dije, no tengo ningún nodo principal salvo el que está conectado al neutro, ¿ya? Pero también se cumple, como decíamos, que la corriente, si hubiera neutro aquí, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a cero, dado que son las mismas tensiones, son las mismas, ¿no es cierto?, cargas, por lo tanto, ¿no es cierto?, facilmente por la sumatoria de corriente, ¿no es cierto?, el nodo tiene que ser igual a cero. De acuerdo a la ley de Kirchhoff, ¿cierto?, se puede demostrar que efectivamente, ¿no es cierto?, es cero. ¿Ya? Dicho eso, en realidad lo que queda es solamente aplicar teoría de circuito. ¿Ya? Aunque a ustedes les parezca algo distinto o complicado, pero en realidad no tiene nada de complicado, ¿cierto? Porque, como digo, aquí lo único que hay que tener en cuenta nada más son las leyes de circuito. Ya, yo voy a seguir el mismo orden porque en el apunte que ustedes tienen está así. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué diferencia habría de una conexión estrella y una de triángulo? ¿Desde el punto de vista de la carga? De cualquier punto. Porque son como, pareciera que son como un tipo de malla. ¿Cómo malla dice usted? O sea, en todos los casos puedo definir malla, sí, pues y también no, sí, pero en realidad desde el punto de vista de la carga, ¿cierto? Salvo en las aplicaciones de los motores, digamos, cuando ahí sí efectivamente, ¿cierto?, tienen que, digamos, secuenciar la partida por las demandas de corriente, claro, ahí sí hay ventaja de conectarlo de una forma y otra. Sí, pues, ese es el objetivo en realidad. Pero desde el punto de vista de verlo así separado, desde el punto de vista de la carga en sí, siempre va a tener la misma corriente, ¿cierto? Puesto que la tensión, ¿no es cierto?, que yo debo aplicar, tiene que ser siempre la tensión nominal, que demanda la carga, ¿ya? Y por ende las corrientes van a ser la misma, ¿ya? Ahora, otra cosa distinta es cuando, insisto, ya se trabaja con los motores, y es el caso más complejo, digamos, porque el motor a la partida demanda la corriente muy grande, 10 a 20 veces la corriente nominal. ¿Ya? Entonces ahí es más conveniente conectarla de una forma u otra de manera tal de que la demanda de corriente no sea tan grande, ¿cierto? Puesto que también el otro problema que se tiene, ¿cierto?, es la potencia de los cables, ¿cierto? Porque para que soporte corriente más grande tienen que ser cables que soporten esa potencia. Pero ahí generalmente sabe más o menos a qué uso se da generalmente estrella o triángulo. Por ejemplo, ¿a qué uso diría? El que yo conozco es la aplicación, la conexión de los motores. Claro. Y después, como le digo yo, en los sistemas de rectificación trifásica, ahí también se usan esquemas de delta o estrella. Sí. Pero ustedes aplica más a lo que son motores, ¿ya? Yo insisto, yo no soy experto en motores. ¿Sí? Ahí lograr el profesor de Juan Carlos, el sistema de potencia, sí. Juan Carlos, el sistema de potencia, sí. Todo lo que distribución, máquina eléctrica, Máquina, no sé quién hace máquina. Porque el colega de acá a lo mejor igual le va a hacer clase a usted, de hecho está haciendo a la generación que trate usted, pero el Vladi generalmente hace, ¿cómo se llama esto? Asunto de protección eléctrica y el asunto de la sistema de potencia y las tarifas eléctricas, esa cuestión. Sí, eso el Vladi maneja esa madre. Así que ahí van a ver alguna otra aplicación. Ya, entonces decía yo, desde el punto de vista de la carga, ¿cierto? Siempre acostumbran a trabajar con las corrientes de fase. Es mucho más sencillo de recordarlo, como digo, ¿ya? Y desde el punto de vista de la carga, ¿cierto? Independiente de cómo estén conectados. Lo único que tengo que ver después es, como dije, si es la corriente la misma de fase o de línea o si la tensión, ¿no es cierto?, es la misma o no, ¿ya? En el caso de la triángulo, ustedes se fijan aquí,
aquí ya aparecen estos nodos principales, ¿cierto? ¿Se fijan? Aquí tengo un nodo principal, cada vértice es un nodo principal, por lo tanto la corriente de línea ya no es la corriente de fase, ¿ya? ¿Por qué? Porque a este nodo están conectadas estas dos fases, ¿ya? Por lo tanto esta corriente sí o sí, por ley de Kirchhoff, tiene que ser la suma algebraica de estas dos, ¿ya? A su vez, en esta corriente de línea de acá, también, ¿no es cierto?, tiene que cumplir la ley de Kirchhoff y sumar esta corriente de fase con esta corriente de fase y también esta que está acá, ¿ya? Por lo tanto, entonces aquí queda claro, insisto, sin saber nada de memoria, solamente explicando, de que si tengo un nodo principal, como decía yo allá al principio, ¿cierto? Si tengo un nodo principal, entonces tengo sumatoria de corriente, ¿ya? Si tengo un nodo común, que podría ser aquí, ¿no es cierto? Yo también podría definir un nodo aquí. De hecho, tengo un nodo, ¿cierto? Porque si yo miro mi carga está conectada entre estos dos nodos, ¿cierto? Pero este nodo es un nodo simple, ¿cierto? Porque aquí la corriente es la misma, ¿ya? Así que no hay por dónde perderse, ¿ya? Ahí claramente, aquí la corriente es la misma, entonces la tensión es raíz de 3 veces, ¿no es cierto? La tensión de fase, la de línea es raíz de 3 veces la de fase. Acá, al contrario, ustedes se fijan, los nodos en los cuales están conectadas las cargas, ¿cierto? Son estos, ¿cierto? Y eso corresponde, por supuesto, a las tensiones acá en la línea, ¿cierto? Tensión de línea B, ¿no es cierto? BC, ¿no es cierto? Y la otra que es la AC, o sea, como queramos referir, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí se cumple que esta impedancia, como está conectada entre estas dos líneas, además corresponde a la tensión de fase, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto? Si yo me doy cuenta allí que tengo una sumatoria de corriente, también aquí es claro ver que la tensión de fase es la misma tensión de línea, ¿ya? Así que, insisto, no hay por dónde perderse. Claro, el recíproco de eso, ¿cierto? Acá las corrientes son las mismas, por lo tanto, entonces las tensiones se cumple esa, digamos, diferencia entre la tensión de fase y de línea. Acá las tensiones son las mismas porque esta tensión de línea a su vez es la tensión de fase y, como dije, ¿no es cierto?, la corriente que yo calculo allí ya va a ser obviamente, ¿no es cierto?, la misma tensión de línea, ¿ya? Es decir, la corriente IAB o la CA o la PC, ¿no es cierto?, la voy a calcular, por supuesto, como dije acá, originalmente por su tensión de fase, ¿ya? Dividido por la impedancia. Eso siempre así, con la condición de que aquí la tensión de fase, o sea, la tensión que está aplicada a la carga, es la misma tensión, ¿no es cierto?, entre las líneas, ¿ya? Así que eso es lo único que tengo que tener claro, digamos, ¿ya? Y el resto es ser cuidadoso nomás, insisto, con los ángulos, ¿no es cierto? Y tener claro, por supuesto, qué característica tiene cada una de estas impedancias, ¿cierto? Porque yo siempre voy a estar, digamos, o generalmente se conoce la tensión, como dije, aunque me dieran solamente los valores RMS de las tensiones de línea o de fase, yo arbitrariamente me asigno el ángulo, ¿cierto? Como lo hicieron con la parte primera del curso, ¿cierto? Que uno dice nomás un circuito monofásico se alimenta con tal tensión, punto. Entonces uno ya sabe que esa es la tensión de RMS, ¿cierto? Y si no me dan el ángulo, yo asumo que la fuente, ¿no es cierto?, la tengo a 0 grados. Y en base a eso trabajo, puesto que la diferencia del ángulo de la corriente y la tensión me la va a dar la impedancia, ¿cierto? El ángulo de la impedancia es el desfase entre la corriente y la tensión en esa rama, ¿no es cierto?, donde circula la corriente, ¿no es cierto?, y por supuesto a la cual yo tengo aplicada la diferencia de potencial. Aquí es exactamente lo mismo, insisto, si aquí no hay nada nuevo, ¿ya? No hay nada nuevo, salvo, como digo, estas relaciones que, como dije, son demostrables cuando yo tomo las tensiones, ¿no es cierto?, de fase y las sumo entonces a través del neutro, ¿cierto?, y encuentro las tensiones de línea. Y se demuestra, como dije, que la razón, ¿no es cierto?, allí entre ellas es raíz de 3. ¿Ya? Bueno, aquí, igual que antes, están definidas las corrientes para cada una de ellas en realidad, ¿sí? Lo que yo decía aquí, por supuesto, están en función de las mismas tensiones, por supuesto. ¿Ya? Yo acostumbro a escribirla así siempre, y así no hay problema. O sea, corriente de fase, tensión de fase dividido por la impedancia. Listo.
Después veré, esta tensión de fase es la misma tensión de línea o no. ¿Ya? En este caso son las mismas, entonces esta tensión de fase, ¿cierto?, corresponderá a la tensión entre la línea correspondiente. Por eso es que aquí, ¿no es cierto?, mi colega la puso directamente, ¿no es cierto?, la corriente de fase a B, ¿no es cierto?, ¿ya? La tensión AB dividido por ZB, ¿ya? La tensión PC partido por BC, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, esos son, como dije, en nombres que uno les da para tener una referencia solamente, ¿ya? Yo le puedo llamar como quiero, le puedo llamar Z1, Z2, Z3, qué sé yo, o ZA, ZB, lo importante es no equivocarse y saber nomás entonces que para no perderse, ¿cierto?, lo que yo voy a calcular en primera instancia son las corrientes, ¿no es cierto?, de fase, ¿ya? Porque de alguna forma voy a conocer las tensiones y, como digo, la impedancia podrá estar dada en su forma polar, dando el módulo y el ángulo, o podrá estar dada en forma rectangular, ¿cierto? O como yo les puse ahí en el circuito, dibujamos ahí la resistencia, los inductores, los condensadores, etcétera, y ahí ustedes sacan la impedancia, como dije al principio, característica ya equivalentes de rama. Siempre, ¿no es cierto?, bueno tener esta impedancia, como dije. Lo mismo acá, ¿sí? En realidad, ese circuito en triángulo o en estrella, en realidad es un circuito que está resumido, ya está resumido, pero perfectamente podría tener yo, ¿no es cierto?, un esquema incluso puesto así, ¿ya? Y yo simplemente después, sacando la impedancia equivalente, ¿no es cierto?, y viendo en qué par de nodos está conectado, me puedo dar cuenta si está conectado en una estrella, si está conectado en un triángulo. Ahora, en realidad, la idea tampoco es complicar los circuitos. Generalmente, en esta parte, uno da la impedancia equivalente en realidad, o simplemente da el esquema ya resumido, ¿ya? En realidad, aquí lo importante no es saber que el alumno sepa calcular una corriente o una impedancia o dibujar un diagrama fasorial o un diagrama de impedancia. Se supone que eso ya lo sabe. ¿Ya? Aquí lo importante es poder diferenciar, digamos, entre las tensiones, ¿no es cierto?, o corrientes de línea en cuanto a sus magnitudes, dependiendo de cómo sea la conexión, y lo otro, los ángulos de fase, ¿ya? Y que generalmente se piden calcular, ¿no es cierto?, o graficar diagramas de fasoriales de corriente, ¿no es cierto?, y de tensiones, ¿ya? También a veces se puede pedir un diagrama de impedancia, pero en realidad no, a esta altura ya no tiene mayor novedad, digamos, porque, ¿cierto?, sabemos ya que la impedancia es una impedancia compleja, ¿cierto? Y cuando yo dibujo un diagrama de impedancia, lo tengo que hacer en el plano complejo, ¿cierto? O sea, tengo que dibujar lo que corresponde ahí, ¿no es cierto?, en un diagrama de impedancia, yo lo dibujo en un plano complejo, ¿cierto? O sea, tengo aquí la parte imaginaria, ¿cierto?, y la parte real acá, ¿cierto? Y así se define, ¿cierto? Entonces yo dibujo aquí mi resistencia, ¿ya? Y por supuesto, dependiendo si es inductivo o capacitivo, uno le asigna aquí un J positivo, ¿cierto?, cuando es un XL, o si es una reactancia capacitiva, ¿cierto?, un menos JXC, ¿ya? Ojo que a veces no se dice, no se indica, ¿ya? Pero uno tiene que tener claro que si es una inductancia, siempre, ¿cierto?, más J el valor, ¿ya? Si es una capacitancia, menos J el valor. A veces en los circuitos puede darse, ¿ya?, el valor de la reactancia, ¿ya?, y se indica así, más J algo o menos J algo, o se puede también dar el valor de la inductancia, ¿ya?, en unidades de milenios o lo que sea, o se puede dar la capacidad, ¿no es cierto?, en alguna unidad de microfaradio o nanofaradio, etc., ¿ya? Entonces uno tiene que calcular la reactancia, ¿ya? Eso, por supuesto, uno ya a esta altura lo maneja, ¿ya? Profesor, ahí en el ejercicio que sale abajo dice una fuente básica de secuencia positiva.
¿Sí? Para nosotros van a ser todas positivas en sentido horario. o Es el sentido que yo les dije del fasor, ¿no es cierto? Cuando dibujo, cuando yo tengo la posición aquí, y como yo decía, el fasor siempre girando en sentido antihorario, que esta siempre sea la A, después la B y después la C. ¿Sí? Independiente que esté en 0 grados, no, como dije, esto puede estar corrido. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Aunque a veces se indica, bueno, ahí se indica. ¿Sí? Bueno, aquí, ¿no es cierto? Así como en el caso de la estrella, ¿cierto? Aquí lo que yo tengo que hacer, ¿no es cierto?, es sumar las tensiones fasoriales, como decía, ¿cierto? Nótese que aquí tengo una tensión de fase, ¿ya? Y tengo una tensión de línea, ¿cierto? Y claramente aquí tengo esta tensión de fase y esta tensión de fase, entonces, claro, aquí tengo que hacer una suma fasorial de tensiones, ¿ya? ¿Ya? En este otro caso, como tengo un triángulo y tengo los vértices que son nodos principales, tengo que hacer una suma, ¿no es cierto?, fasorial de corriente. De corriente. Esa es la única, ¿no es cierto?, diferencia en realidad. ¿Ya? Lo demás, en realidad, ¿no es cierto?, no es complicado en realidad porque, como digo, siempre vamos a estar calculando en general corriente porque se dan las tensiones, aun cuando podrían darse la corriente y la impedancia, pero en general los problemas en esta parte apuntan a calcular corrientes, ¿no es cierto?, de línea, corrientes de fase, ¿no es cierto?, o dadas las tensiones de línea, calcular las tensiones de fase o viceversa, ¿ya? Pero siempre alguna tensión se da, digamos, ¿ya? Es muy poco común que se den la impedancia y las corrientes y se puedan calcular las tensiones. No sé si vieron algunos problemas donde a veces se pide en los circuitos monofásicos calcular la tensión de la fuente, ¿cierto? Y se dan las corrientes en alguna parte, o qué sé yo. Aquí como que no se acostumbra a eso, al menos la gran mayoría de los problemas son clásicos como lo que está aquí, ¿ya? No hay, digamos, trampa ni piñería, ni nada, ¿ya? Eso que está así definido. Insisto, en esta parte del curso lo importante es eso, ya que ustedes puedan entonces llegar a encontrar, ¿no es cierto?, las tensiones, ¿no es cierto?, o corrientes y dibujar, ¿no es cierto?, un diagrama fasorial en la cual entonces se representen los desfases entre las tensiones o las corrientes, ¿cierto?, según sea el caso, ¿ya? Bueno, aquí hay un ejemplo sencillo, como digo, en general los problemas no son más difíciles que esto, insisto, ya no hay mucho más que ver en realidad, porque la forma que están conectados nomás, ¿ya? Entonces ahí se da, ¿cierto?, una carga desequilibrada en triángulo, ¿ya? Sabiendo entonces que si son cargas equilibradas son las mismas impedancias, con la misma magnitud y los mismos ángulos. Nótese que aquí, en primera instancia, podríamos pensar que eso está dado en la forma polar, ¿cierto? 5 con ángulo de 36.87 grados. Y yo tendré que pasarlo entonces, si es que lo necesito, ¿no es cierto?, a su forma rectangular. O al revés, a veces se da en la forma rectangular, entonces yo tendré que calcular cuál es su forma polar. O como dije, puede que están dadas las inductancias, ¿no es cierto?, o las capacitancias, entonces yo tengo que calcular cuál es la reactancia inductiva y cuál, ¿no es cierto?, es la reactancia capacitiva, ¿ya? Pero, como digo, eso tampoco es tan complicado, ¿ya? Ahora, en este problema, ¿no es cierto?, se pide calcular las corrientes de fase y de línea, ¿ya? Y fíjense que ahí se da la tensión, ¿no es cierto?, trifásica, ¿ya? 380 volt, ¿cierto? Y no dice nada más, pero uno asume, por supuesto, que esas son tensiones, entonces, RMS, ¿cierto? RMS. Y lo otro es que, como decía, si no se da, ¿no es cierto?, ningún ángulo, ¿ya? Simplemente yo le asigno 0 grados, por ejemplo, ¿ya? Ahora si ustedes quieren le dan otro, da lo mismo, ¿ya? Pero sí que hay que mantener el desfase, ¿ya? Entonces,
el desfase y el orden está dado porque dice ahí, ¿no es cierto?, secuencia positiva. Y como yo decía, ¿no es cierto?, tengo que ver entonces que el desfase tiene que ser tal que yo cuando dibujo, ¿no es cierto?, los fasores, ¿ya?, y me pongo en una posición, entonces la rotación tiene que ser en ese sentido, A, B, C, ¿ya?, en ese sentido. Siempre rotando, ¿ya?, el sentido antihorario, secuencia positiva, ¿no es cierto? Y los desfases entonces yo los voy rotando en esa orden, ¿se fijan? Que el mismo que está al principio en realidad, ¿se fijan? 0, es más fácil darse un 0 por supuesto, menos 120, menos 240 o 120, que era, ¿no es cierto?, lo que ya habíamos visto hace un rato, ¿ya? El resto simplemente, como dije, si no está dada la impedancia de la forma polar, expresarla, ¿no es cierto?, ponerlo en la forma rectangular, después pasarla a la forma polar y calcular entonces, ¿no es cierto?, su valor, ¿ya? En este caso nos da un módulo de 76, ¿no es cierto?, amplio, ¿ya? Y el ángulo, por supuesto, correspondiente en el primer caso, ¿no es cierto?, la corriente de fase AB, ahí me daría entonces menos 36, ¿no es cierto?, con 87, y después el otro, ¿no es cierto?, tiene los desfases de 120 grados, ¿no es cierto?, correspondiente entonces al desfase entre la corriente, ¿ya? Ahora aquí también mi colega lo dejó expresado en la forma rectangular. Yo igual siempre recomiendo que cuando ustedes calculen las corrientes o las tensiones según sea el caso, aparte de la forma polar, dejen expresado también allí la forma rectangular, ¿cierto?, a no ser que su calculadora haga la suma fasorial directa, porque ahí no tiene sentido, digamos, porque yo puedo ingresar el fasor, ¿no es cierto?, con el módulo en ángulo y la calculadora me da el resultado, pero no todas las calculadoras hacen eso, ¿ya? Entonces, la única forma, por ejemplo, si yo quisiera sumar, como dijimos, ¿no es cierto?, las corrientes para encontrar la corriente de línea, es que vaya tomando entonces, por supuesto, de las dos corrientes de fase, ¿cierto?, en cada vértice tengo dos corrientes de fase que las tengo que sumar en forma fasorial y con eso calculo la corriente, ¿no es cierto?, de línea, ¿ya? Ahora, en ese caso, si la calculadora no permite hacer la suma fasorial en la forma polar, entonces sí o sí tengo que pasarla a la forma rectangular y sumar, ¿no es cierto?, las componentes reales correspondientes y las componentes, ¿no es cierto?, imaginarias, y de eso entonces yo saco una corriente equivalente, ¿no es cierto?, con una parte real e imaginaria equivalente, y eso después entonces la paso a la forma polar, ¿ya? En algunos libros sale como secuencia positiva ABC y en otro dice secuencia positiva ACB. Sí, yo igual he encontrado eso, o en otro le ponen RST, sí, pero aquí el acuerdo es el que está ahí, no nos compliquemos más, ¿ya? Ahora, para ser sincero, en todas las veces que yo he revisado los apuntes o libros, en realidad los textos, yo soy más de los textos, sobre todo los textos más antiguos, que la mayoría, por supuesto, están en inglés, porque hoy en día hay muchos libros en español, pero a veces traducciones así medio ambiguas, y generalmente no traen el detalle de los textos antiguos originales en realidad. Y siempre esta para mí ha sido una referencia que no he cambiado y es fácil de recordar. La manecilla del reloj. Sí, secuencia antihoraria, ¿ya? Y siempre ponerme aquí y digo ya, ¿qué fasor pasa primero? El A, el B, el C, listo, ¿ya? Y lo otro que si lo veo así, digamos, ¿cierto?, entonces la secuencia negativa sería al revés, en el sentido contrario, ¿ya? Ahora, sí es verdad lo que dice usted, en algunos textos uno se encuentra con... Pero en realidad son referencias, ¿no? Lo mismo aquí, como decía yo puedo asignarme en realidad cualquier ángulo y no va a estar malo. Solamente que la referencia que me doy de inicial, digamos, es distinta nomás, ¿ya? Pero, insisto, no hay que perder de vista que son, ¿no es cierto?, siempre va a hacer referencia. La forma de onda siempre va a estar, ¿no es cierto?, variando, ¿ya? Y por lo tanto es como yo me fijara en un punto,
pero ese punto de referencia es el mismo para todos. Por eso que aparece, ¿no es cierto?, desfase entre ellos y tengo que respetar eso. De dónde falta, da lo mismo. ¿Ya? Lo mismo para las corrientes. Fíjense que aquí yo bastaría con que calculara una sola y como sé que las otras están todas desfasadas, ¿no es cierto?, 120 grados, entonces las puedo construir así sumando nomás las random. Da lo mismo. ¿Cierto? Este, o restando. O restando también, sí, correcto. ¿Ya? Ahora aquí, como el triángulo, entonces hay que hacer, ¿no es cierto?, la sumatoria. Bueno, ahí les dejo ahí de tarea que ustedes hagan esto ahí, de ejercicio les sirve para la prueba de choque. Porque aquí tengo que sumar, ¿se fijan? Ahora, si su calculadora lo hace directo, ustedes ponen el fasor directo en la forma polar, ¿no? O sea, por ejemplo, la corriente AB, ¿no es cierto? Yo la pondría simplemente 76 con menos 36, 87, ¿no es cierto? Menos la otra, lo mismo, con el módulo y el ángulo. Si no, tengo que hacer lo que dije acá. O sea, tendría que poner, ¿no es cierto?, la corriente AB en la forma rectangular, o sea, los 60.8 menos J45,6, ¿cierto? Y restar esta acá, ¿ya? Menos esto, ¿ya? Y ahí entonces sacar el valor que corresponde, ¿ya? Y así en todos los otros versos, ¿ya? ¿Ya se quiere ir ya? ¿Qué hora es? 12 de la noche. ¿De verdad? 5 de la noche. Sí. Yo aquí dice 21:30. Esa es la hora de invierno. Ya, bueno, ahí para la prueba vamos a hacer Un pequeño desfase. Sí, exactamente. Ya, ok. Ya, profe, lo esperan en la casa, joven.